Hola, hola, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás? Nuevo programa de Azopardo Stream, como cada semana, acompañándote con la mejor de las ondas para afrontar una realidad que está un poquito difícil, pero desde acá te ayudamos trayéndote lo mejor de la actualidad política, económica, social y sobre todo la agenda de las laburantes de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile y te voy a acompañar a lo largo de estas casi 2 horitas, como habitualmente tiene la duración este programa, 1 hora y media, 2 horas. Lo que de algo bueno también de este formato es que no nos corre el tiempo. Esto lo que manda es lo interesante de los momentos, de los bloques, de las charlas. Aprovecho también para darle la bienvenida y saludar a mis queridos compañeros de la mesa. Hola Constanza Lacambra, Coti, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Rama, bueno, muy buen jueves. Buen jueves. Otra vez llueve, Sí. otra vez está gris. Sí. Yo no le quiero echar la culpa, no le voy a echar la culpa al clima de lo que este gobierno depresivo nos causa, pero la verdad que el clima tampoco coopera. No ayuda, no ayuda. O sea, sí, yo no sí. sé qué está pasando con las nubes en el mundo y eso, viste que ahora hay mucha teoría de la fabricación de las nubes y demás. Creer o no, estudiar en realidad, pero no se aguanta más. Necesito que salga el sol 3 días seguidos. No estamos pidiendo algo tan... Hasta hace no tantos años teníamos 3 días seguidos de sol. Sí, es verdad, es verdad. Solía pasar, de hecho los inviernos tenían esos días lindos de sol y frío, ¿no? Que todos disfrutábamos, quizás con un abrigo, pero con el solcito en la cara. Sí, perdón, arranqué invierno medio estuvo. abajo, pero es la falta de vitamina No, D. dijiste no se aguanta más y no sé si referías a la cuestión política o a la cuestión climática, un poquito cada una. Las dos cosas. Se lo preguntamos también a nuestro compañero Ramiro Sosa. Hola Rama, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Coti, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Igual que Coti, necesito por favor que salga el sol. O sea, hace frío y estoy usando soquetes porque no tengo más medias. Ah, me pasa eso también. Tengo me un pasa. tema, tengo un tema con el lavado de la ropa, ¿viste? Esto de vivir solo. En un momento coqueteé con la posibilidad de comprar un lavasecarropa, después me di cuenta que tengo más deuda que la zaputa, entonces es imposible. Qué feo cuando vas ahí a buscar y no hay ningún par de medias que te sirva y te terrible. tenés que poner el cortito y hace un frío. No, encima yo los jueves en particular salgo temprano de mi casa y vuelvo bien tarde, entonces necesito tener todo en mi baúl, en mi armario con ruedas, que es mi auto. Claro. Y no, viste, empecé a hacer los cálculos y tuve que ver qué medio usaba para no cagarme tanto de frío, pero bueno. Aparte es buenísimo porque viste que estamos en un momento donde resulta que algunos comunicadores nos dicen a los trabajadores lo que podemos y no podemos tener, Sí. Ahí va. o si tenemos que tener un trabajo 2 o 3. Y uno dice eso, ¿cómo no me voy a poder comprar un lavasecarropas si literalmente no estoy nunca en mi casa porque estoy la mayoría del día trabajando afuera? Y estoy segura que si se lo preguntamos a alguno de estos muchachos nos dirían, no, pero un lavasecarropas para vos, que vivís solo, es un montón. Sí, ese es como el electrodoméstico soñado por todos, ¿no? El tope de gama al que se puede aspirar. Sí, ese Nosotros y la hicimos vajilla. Ese y la También es vajilla. verdad, es verdad. La vajilla estamos muy lejos, No. pero hicimos la inversión este año. ¿De lavaseca? Sí, la hizo la tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Pero, Claro. Pero te endeudaste Bueno, para sí, comprar. Sí, me endeudé Sí. para comprar el lavasecarropa, pero estoy muy contenta porque vieron que yo, en general, puedo venir con, no voy a mostrar Sí, la sí, marca, con tus pero pilchas. con soquetes largos, digamos, con medias largas. Claro. Sí, Sí, claro. no, Seca la ropa. en mi casa en particular, mi viejo arquitecto, él dejó el espacio para el lavavajillas. El lavavajillas nunca llegó. Pero bueno. Claro. Sí, pero porque aparte es de los electrodomésticos más caros de todos. Claro, el Sí. espacio ahí vacío te lo Sí, recuerda. Sí, lo usamos para Con guardar muy cosas. mala fama, y yo fui a cenar el viernes a lo de unos amigos que les mando un beso, y la verdad es lo primero que nos dijeron, ellos hicieron una remodelación, y lo primero que nos dijeron es, che, dato, la vajilla, sí. Yo tengo un Porque amigo les que lo había tiene. insistido, no estaban tan convencidos, y sí. Dijo, Y sí, pues sí. estás cocinando y metés ahí, y dice, después Qué a las placer, 3 horas sí, aparece sí. todo lavado. Sí, a mí lavar no me gusta nada. No creo que a nadie le guste puntualmente lavar, pero a mí me gusta la cocina, me gusta cocinar, disfruto Claro. de Sí, yo preparar también. comida, además de comer, pero el momento del lavado de la bacha, qué embole. Sí. Igual nada, antes no me gusta levantarme, esto ya nos pusimos a más de casa, que me gusta, también Claro. el segmento Azopardo más de casa. No me gusta levantarme a la mañana con la bacha llena de platos rotos, de platos sucios. A mí lo que me Es pasa que es además que hay algo que dicen energético ahí que el feng se shui traba. te lo me da complica. mucha paz mental ver la cocina después de Bien. haberla utilizado, después de Sí, haber lavado, linda. de querer hacerme el chef profesional y decir, no, acabo de chupar la cuchara, ¿para qué lo voy a meter de vuelta? Es que estas son, Porque tiro eso. Claro, sí. claro. son conversaciones de las trabajadoras de casa, que mejor Claro. que nadie lo podrán decir, pero son conversaciones súper necesarias porque son re de nosotros. Claro, O sea, sí. uno está trabajando todo el día, más ahora que tenemos que obligatoriamente tener 2 o 3 trabajos. Estás
4 horas netas en tu casa, 5 horas netas en tu casa. Sí, poco tiempo. Y la verdad que son los artefactos que te hacen poder estar, en vez de estar media hora lavando, por ahí te ves un capítulo de una serie que en otro momento no lo podés hacer. Que sea un tiempo Pero de bueno, mínimamente de disfrute de descanso. Hoy por hoy nos queda bastante lejos, parece. Sí, nos queda bastante lejos. Bueno, como saben, el tema de la mora, de las familias, tiene que ver con esto que estamos hablando. Sigue a tope de la agenda. Ayer pasó algo importante en el Congreso, porque la oposición insistió con tratar sobre tablas los temas. Hay como más de 30 proyectos de ley en la Cámara de Diputados que buscan aliviar a las familias, que buscan que el Estado instrumente una serie de medidas para aliviar las deudas familiares. Bueno, la oposición buscó que eso se trate fuera del temario. La sesión estaba convocada por el oficialismo para tratar la reforma del Banco Central, inocencia fiscal 2, es decir, beneficios para aquellas personas que tienen dinero en negro y la pueden ingresar al sistema, incluidos funcionarios, familiares de funcionarios. Creo que en este caso solo familiares de funcionarios. Sacaron funcionarios después del tema Dorni, pero en el proyecto original estaba funcionarios. La oposición buscó que ese tema se trate. Hacían falta 3/4 partes del recinto, cosa que no ocurrió, porque eso es prácticamente imposible en la historia de la democracia, juntar 3/4 partes del recinto, pero sí se juntaron 133 votos para justamente tratar los temas de endeudamiento y también para extender la emergencia en discapacidad. ¿Por qué señalo esto? Que si bien no se logró lo necesario reglamentariamente, 133 son 4 diputados o diputadas más que el quórum para abrir el recinto, lo cual es una novedad. Hay un arco opositor allí que se mostró, se explicitó. Se puso de acuerdo, lo cual no es menor. Después salieron a hacer una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos y dijeron que el día 9 de septiembre, es decir, en 2 semanas, se va a convocar una sesión especial para tratar justamente los temas de mora, endeudamiento y emergencia en discapacidad que vence en diciembre. Logró la oposición el año pasado que se estirara un año más, la emergencia en discapacidad. Bueno, veremos si ese amplio arco opositor de 133 diputados y diputadas sigue existiendo dentro de 2 semanas. Porque pueden pasar cosas en las 2 semanas, ¿no? Algunos pueden cambiar de opinión, esperemos que no. Uno diría en principio que si estuviste a favor de tratar proyectos que alivien a las familias con sus deudas ayer, vas a estar de nuevo a favor dentro de 2 semanas. Excepto que en 2 semanas, claro, no sé, de repente cambios de opinión. Todos podamos saldar las deudas y estaríamos hablando de otro escenario. Claro. Me da la sensación que es una gran estrategia legislativa. Siempre tenemos medio como problemas para comunicar esto. Me parece que la política en general tiene problemas para comunicar esto, pero es una estrategia legislativa también llenar de proyectos de ley al oficialismo, porque yo no estoy acá solamente tirándote piedras cuando vos presentás algo para decirte esto no, aunque ideológicamente o doctrinalmente piense que es un límite o que tengo que defender la soberanía de mi país o lo que sea, también te estoy llenando de proyectos. Y eso también genera una demanda que se traduce en la sociedad. Si yo tengo 33 proyectos en puerta hablándote del endeudamiento familiar, bueno, me puede decir que te desayunaste ahora porque los medios de comunicación le pusieron 4 micrófonos en un móvil a alguien que dijo, debo 15 palos de tarjeta, que hay endeudamiento familiar. Entonces también está bueno que me parece que en estos años es la primera vez que vemos que la estrategia legislativa acompaña el pulso social. Sí, sí, totalmente. También el tema no solamente continúa a tope de la agenda, lo cual ya van varias semanas, que ningún medio de comunicación, y creo que incluso casi ninguna conversación en la vida cotidiana puede eludir el tema por lo masivo del problema, y además se subieron también justamente a discutir con quienes plantean que esto es un problema, los dueños de las billeteras virtuales, ¿no? Puntualmente Marcos Galperín, de Mercado Libre. Se difundieron algunos estudios que matizan, ¿no? Si se quiere. Ahora, cuando vas a ver cómo se compone ese universo de deudores, la mayoría de gente que tomó, que recibió 400 lucas, 500 lucas, 300 lucas, y que después tiene que devolver el doble, el triple. Es decir... que como hablábamos hace un rato, no es ni un lavarropas. Por eso, 400 lucas. Digo, el presidente había dicho, el problema es que la gente se endeudó comprando televisores para el Mundial. Bueno, ni el televisor sale 400 lucas. Entonces, es que una vez más es una muestra que ellos parten desde un punto de análisis totalmente alejado de la realidad de los laburantes. Sí. Entonces esa propuesta, porque se nota que esta bala entró, como se dice, que entró la Balubi, porque bueno, vemos al presidente bastante complicado en sus apariciones públicas últimamente y tocando estos temas con una liviandad y una poca
empatía que, bueno, no nos asombra, pero nos sigue llamando la atención. Sí, lo seguimos reclamando de alguna manera. Hermano, sos el presidente. Digo, ya sabemos que la empatía, la solidaridad no es tu fuerte, pero uno diría, con buena fe, podés reflexionar, podés mejorar. Digo, en el tercer año de tu mandato podés decir, che, quizás mostrarme un poco más cercano con los problemas que atraviesa la gente, puede estar bien. Los números, no tenés los mismos números de endeudamiento hace un año que ahora. Ahora sí tiende a ser alarmante por la cantidad de plata que se debe y por la cantidad de argentinos que tenés en la morosidad. Claro. Entonces vos que sos un tipo tan de los números y en algún momento te tiene que llamar la atención. No es lo mismo 400.000 endeudados que 15 millones de endeudados. Sí. Y somos el país de Latinoamérica con mayor tasa de endeudamiento de las familias. Totalmente. Y hay un tema también que me parece que es importante, que es que algunas de estas billeteras virtuales gozan de grandes exenciones impositivas en la Argentina por la llamada Ley de Economía del Conocimiento que se sancionó durante el macrismo. Que bueno, de alguna manera son entidades que están otorgando crédito a tasa muy alta, digo, están funcionando como bancos en la operatividad cotidiana de la gente. ¿Por qué no tributan como bancos, no? Es algo que se preguntaron muchos por estos días. Pero bueno, tranquilos, igual que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, habló de justicia social, anunció una línea de créditos hipotecarios que, si no me equivoco, alcanzan a 18.000 personas. Sí, porque hay que ganar, no sé si alguno de los dos estará... De 3 palos y medio es el piso. Para arriba. Para arriba, y tenés que tener entre el 20 y el 30% del valor de la propiedad ya ahorrado. Sí, para entrar al crédito. La medida no pareciera ser que tenga impacto en términos generales, pero sí fue llamativo que saliera el ministro Caputo con cierta terminología que no forma parte del repertorio habitual del gobierno nacional. Incluso nuevas redes sociales, el ministro ahí dando vueltas. Dicen que hubo una tensión ahí con el presidente. Eso también está bueno para estar atentos. Claro. Porque aparentemente quienes hilan finito y tienen fuentes ahí en Casa Rosada cuentan que atravesaron un par de semanas de malos entendidos, de cierta tensión. Pareciera que Caputo estaba planteando la necesidad de salir a dar algún tipo de medida, de respuesta, y Milei está en su formato muero con las botas puestas, que de hecho es lo que le transmitió a su gabinete después de esas casi 2 semanas que tuvo, que desapareció de la faz de la tierra y se encerró en Olivos. Bueno, veremos, ¿no?, cuál es el desarrollo de esta problemática, que no pareciera tener visos de resolverse en lo inmediato. Es un problema que continúa creciendo. Dicho esto, te cuento que hoy tenemos un programa exclusivamente dedicado a un tema que es de fondo. Está buenísimo porque no se suele tratar en general en los programas que uno ve cotidianamente, porque nada, la agenda a veces te lleva puesto. Y no lo solemos tratar tanto entre nosotros, entre los trabajadores y por ahí, bueno, los trabajadores que no estamos afectados a esa economía específica. Claro. Sí, nos vamos a dedicar específicamente a los temas que tienen que ver con el agro, con el campo argentino. ¿Qué se puede hacer desde una política nacional, popular, que beneficie a las grandes mayorías? ¿Qué política agraria podemos imaginar de acá en adelante? ¿Qué podemos analizar de lo que nos dejó una historia de tira y aflojes, ¿no?, entre la política, entre los ministerios de agricultura y las entidades del campo, los grandes, los pequeños productores, consumo de carne? Sí, a ver, hay que ver si estamos tan lejos de los pequeños y los medianos productores. Yo siempre me pregunto, me parece que siempre nuestra confrontación discursiva, narrativa, tiene más que ver con los grandes, con las grandes haciendas del país, algo con las familias, que son las mismas de siempre, pero después me parece que con el pequeño y el mediano productor no sé si estamos tan lejos. Incluso también es un tema de discusión teórica del peronismo desde hace antaño. O sea, una de las onceras grandes es esta de campo versus ciudad o campo versus industria. Bueno, me parece que ahí hay un par de puntos que tenemos que volver a reconciliar. Porque bueno, nada, el sueño de la Argentina grande tiene que ser con un campo que produce y una industria que lo ayuda a producir. Estamos en un momento de piso histórico de consumo de carne en la Argentina. Hace 20 años por lo menos no se registran estos números. Increíble. Y estamos en pico de exportación de carne. Entonces, bueno, uno ve esos dos datos y por lo menos a mí se me abren una serie de preguntas en la cabeza. Señores especialistas. Sí, claro, así es. Vamos a recibir acá en el piso de Aso Pardo a José María Romero, que fue decano de la Facultad de Veterinarias de la Universidad de La Pampa, vicepresidente del SENASA y subsecretario de Ganadería y Producción Animal de la Nación, y también a Ariel
Javier Martínez, que fue subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y actualmente miembro del Instituto de Desarrollo Agroindustrial Argentino. Y después, en otro bloque, vamos a conversar con Nahuel Levalli, que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Tierra, aquellos que trabajan con sus manos, que producen frutas, verduras, toda una serie de productos del campo. Así es, la UTT, correcto, que fue director del Mercado Central en la gestión del Frente de Todos. Interesante también para preguntarle qué política se pudo desarrollar en materia alimentaria, desde el Estado, desde el Mercado Central, con qué límites se encontró también. Y sobre todo, como ustedes saben, acá en este programa, más que mirar para atrás, lo que queremos hacer es mirar para adelante, obviamente mirando para atrás para tomar enseñanzas que nos permitan imaginar una buena política hacia adelante. Así que tenemos Cuadrito de Rama también, como todos los jueves. Ahí está. En un momento me iba a meter a charlar un poco de Borges y el gaucho, pero era un montón. Para profundizar, como queríamos profundizar, necesitábamos un programa casi entero. Ustedes ven siempre la foto que trae Rama ahí atrás de él, pueden ir imaginándose por dónde va, pero quédense, sí, como que perdés un poquito ¿no? Cuál es la izquierda o la derecha, ahí que te ves en el retorno. Che, te tienen que quedar hasta el bloque del cuadro de Rama para saber de qué la va. Muy bien, esto es el especial política agroindustrial, soberanía alimentaria, distribución de la tierra y todos los temas que se desprenden. Argentina, un país de amplísimas extensiones de campo, de tierra, y bueno, largamente analizado, discutido y siempre en tensión. Una tensión creativa esperemos aportar desde Azopardo. Quédense ahí, así empezamos. Ya venimos. Si vos sacás a los laburantes de tu proyecto político, posiblemente termine fracasando. Arranquemos por ahí, poniéndonos de acuerdo en cuáles son los problemas que atraviesan a todos los sectores, sobre todo a los trabajadores y más a uno de los más humildes, y pongámonos de acuerdo en un orden de prioridad y en cómo lo vamos a resolver. El desafío me parece que es justamente encauzar el descontento, la bronca, la desidia que existe. Yo estoy endeudado. ¿Cuántos de nuestros diputados nacionales están endeudados? Es difícil cuando no te pasa en carne propia que después lo puedas resolver y ni que hablar que sea de tu prioridad en la discusión política. ¿Cuál es la agenda que tiene que llevar la política en general? Y el peronismo en particular, ¿qué? Bueno, es el movimiento que tiene que defender a los trabajadores y trabajadoras y tiene que volver a ser la columna vertebral, que también la perdimos en las últimas décadas. Hay un sector muy grande de la sociedad argentina que no se ve reflejada ni identificada en ningún gran dirigente. Pero yo no tengo ninguna duda de que sí se deben sentir identificados con su delegado, con el vecino referente que lleva los reclamos del barrio, con el que lleva adelante la escuelita de fútbol del club. Hay que intentar fortalecer, me parece a mí, a esos cuadros medios, cuadros intermedios que son los que están emergiendo y que de alguna manera son los que ponen la jeta, los que ponen el hombro, los que escuchan, los que aconsejan, los que acompañan, muchos los que motorizan la resolución de muchos problemas. Entonces, tierra fértil hay.
Muy bien, continuamos en el aire de Azopardo Stream y como te comentaba, especial para conversar, profundizar acerca de política agropecuaria, sobre todo mirando lo que nosotros consideramos que sea un posible cambio de signo político el año que viene. Nos venimos dando la tarea de profundizar en las distintas aristas de una propuesta política, de una mirada hacia el futuro, para pensar acerca de actualidad, pasado y futuro del campo argentino. Hemos invitado a José María Romero, quien fue subsecretario de Ganadería y Producción Animal de la Nación. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, gracias por haber venido, un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y también vino Ariel Martínez, que fue subsecretario de Coordinación Política del Ministerio también de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Qué tal, Ariel? Bienvenido, gracias. Muy bien, un placer de estar con ustedes. Bueno, a ver, voy a empezar con 2 datos puntuales del tema carne. Me parece que son un lindo disparador para pensar en qué situación está la Argentina hoy. ¿Por qué? Se los pregunto. Tenemos exportación de carne vacuna, crecimiento 42%, ya generó casi 2.800 millones de dólares en 2026, un pico casi histórico de exportación de carne argentina. Y en los mismos días salió la noticia del piso en 20 años de consumo de carne vacuna en la Argentina. Cayó a 46 kilos por habitante, el nivel más bajo en 20 años, informa el diario La Nación. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿En el país de las vacas? ¿En el país del campo? Bien, acá conviene arrancar haciendo algunas reflexiones. En principio no hay un récord de volumen de exportaciones, sí hay un aumento en relación al año 2025. Hubo una disminución en la producción y un aumento en las exportaciones. De la única manera que cierre es si a la tercera pata le falta un pedazo, que es el consumo interno. El consumo interno, como ahí plantea La Nación, plantea lo que se llama consumo promedio, que se anualiza todo el año, o sea, arrastra parte del año 2025, pero si analizamos el primer semestre del año 2026, está el consumo en 44,6 kilos. 44,6 kilos por habitante por año. Junto con el primer semestre del año 2024, es el consumo más bajo de carne vacuna de la historia en la Argentina. De que se tenga registro, obviamente, sí, ¿no? Sí. Que es más o menos desde 1924, o sea, unos cuantos años. Desde ahí se tiene registro, es el consumo más bajo de carne vacuna. Era la única manera, o es la única manera que cierre, una disminución de aproximadamente el 9,5%, el 10%. En la producción, un aumento del 9,2%. En la exportación, bueno, y una caída que es histórica. Caída en relación al año anterior, inclusive, y solamente equiparable a la del 2024. Piensen ustedes, o aquellos que nos están escuchando, para hablarlo en términos más coloquiales, se cerró el año 2023 con 52 kilos 200 por habitante por año. Nos fuimos al gobierno de alguna manera con 53 kilos 300. Es decir, que los argentinos han dejado de consumir, o consumían en aquel momento, casi un 17% más de carne que la que consumimos hoy. Eso no solamente es un dato importante, muy importante, sino que si yo recién les dije que consumían más, casi un 17% más que lo que consumen hoy, y si lo miramos respecto, no sé, de un año icónico para todos los argentinos, por lo menos para algunos que tenemos algunos años, que es el año 2001, el consumo de carne era un 35% superior. Claro. Miremos con el macrismo, también había un 23% superior de consumo de carne. Miramos con 2011, había un 40% superior de consumo de carne. Los argentinos tenemos el hábito de consumir carne, somos el país con mayor consumo de carne vacuna del mundo. Éramos, me corrijo, porque ahora es Uruguay el que tiene mayor consumo que la Argentina. Por historia y por cultura, somos dos países hermanos que nos desarrollamos en una cuenca, en una gran llanura. Nos acostumbramos a consumir carne.
hemos consumido carne, y vean que los argentinos han reemplazado de algún modo la proteína animal, tratando de consumir mayor cantidad de pollo, que se consume un poco más, pero no mucho. Estamos en 49 kilos y medio, es decir, por primera vez en la historia de la Argentina, vuelvo a repetir otra vez, por primera vez en la historia de la Argentina, consumimos más pollo que carne vacuna. Consumimos unos 19 kilos de carne de cerdo, cercano a los 20 kilos de carne de cerdo, ha crecido un poquito, y consumimos 398 huevos por habitante por año, casi 400 huevos. De proteína aviar, los argentinos consumen 74, 75 kilos, que es más que la proteína vacuna y porcina sumadas. ¿Por qué? Por una cuestión de precio. Y acá vemos que claramente hay un problema de poder adquisitivo, un problema de salario, un problema de que a la gente la carne vacuna le queda muy lejos, y sobre eso va a haber que trabajar para ver cómo se soluciona. ¿No? La solución no es bajar los precios, es mejorar eficiencia, integrar exportación e importación, digamos, hay montones de cuestiones para trabajar y pensar de acá hacia adelante cómo los argentinos pueden seguir consumiendo carne vacuna, cómo podemos seguir exportando, cómo podemos seguir haciendo ingresar divisas, cómo nuestro país sigue creciendo y sigue desarrollando. Perdón, Dale, sí. O sea que lo que habría, intento entender todo, porque es un montón de información, pero bueno, como para el que programa más o menos la compra en el súper, que uno se da cuenta que no le da para comprar carne. O sea, ya por lo menos los asalariados no hacemos esa compra en el mes, te la guardás para alguna ocasión especial o la tarjeteás con la tarjeta a fin de mes y lo frizás. Se come mucho más pollo y mucho más huevo, pero sin embargo las granjas locales están cerrando muchísimas, entonces... ¿De dónde viene ese pollo que yo estoy comprando que por ahí tiene de 9 a 8 mil pesos de diferencia con la carnicería, que me lo vende fresco y el congelado del súper es mucho más barato? Y lo que yo entiendo es que para lograr esto, vos recién decías, no hace falta bajar el precio de la carne, hay que ir con otras políticas. Pero claro, se traspasó el consumo nuestro a la exportación, no se aumentó el volumen. Claro, ahí podemos hacer una reflexión. Ariel se va a reír porque... A veces soy medio riesgoso y hago estas... Los invito a hacer esta cuenta. Estamos comiendo de 7 kilos menos de carne que en el 2023. Somos 47 millones de argentinos. 7 por 7, 49. Para empezar a hacer cálculos así. 7 por 4, 28, 32, 327 mil toneladas dejaron de consumir los argentinos. Claro. Vamos a exportar 830 mil, supongan ustedes. Bueno, gran parte de lo de los argentinos está en la exportación. ¿Hemos producido más? No. No, claro. Se ha producido menos. Se ha exportado más. Y el consumo se desplomó. ¿Puede producir más la Argentina? Sí, ¿O claro. puede cubrir lo que exporta y volver a consumir más la Sí, Argentina? sí, claro. Obviamente. La Argentina nunca ha producido más carne que esto. Ustedes van a escuchar a mucha gente que dice, teníamos 60 millones de cabezas para allá, por el Mundial 78, éramos 25 millones de argentinos y ahora tenemos 50 millones de cabezas, 51 millones de cabezas y seguimos produciendo lo mismo. Producimos, y somos 47 millones de habitantes. Obviamente, por habitante tenemos menor cantidad, pero no hemos mejorado en otro aspecto, que es en la producción del volumen de carne en cuanto a la eficiencia, al biotipo. Y ahí también hay algo metido también de los propios argentinos, que no es una crítica, pero hay un hábito de consumo de carne liviana. Y eso realmente es un problema para la cadena, es un problema inclusive para el propio consumidor. Piensen ustedes que... ¿Qué es carne liviana? Claro. Piensen ustedes que hay la hacienda se faena con 2 destinos, para que todos nos entiendan. Sí. Yo lo puedo faenar con destino a exportación o con destino al mercado interno. Con destino al mercado interno será consumido por los argentinos y el destino a exportación lo puedo exportar o bien lo puedo volcar al mercado interno, que se llama degradar. El término sí, no sé si es el mejor término. Pero bueno, Un técnicamente puchero con carne Se explican degradada. algunas cosas. Técnicamente se dice así. Está bien. Se dice así. Hoy, lo que se faena con destino a exportación ya implica el 40% de la hacienda, más del 40% de la hacienda. Y el 60%
para el mercado interno. En lo que se faena con destino a exportación, el peso medio de faena son 269 kilos. Bien. Hemos crecido de 245 a 269. Traccionados, ¿por qué? Porque nuestro cliente es hoy más la exportación que el mercado interno. En el mercado interno seguimos prefiriendo todavía lo que se llama ternero, que no existe la categoría ternero, pero en la carnicería ustedes lo ven, ternero, ternera, como si no existe. Bueno, un animal novillito liviano y el peso medio de faena llegó a 215 kilos. Aumentó un poquito, aumentó 5 kilos. Pero el otro aumentó de 245 a 269, 24 kilos. Sin embargo, es una carne de la misma calidad o de más calidad, porque es la carne de exportación, la que exigen los mercados europeos, la que nos piden para competir con Australia, con Estados Unidos, con los mejores productores del mundo, tenemos que ofrecerle esa carne. Sin embargo, nos damos vuelta y el mercado interno te dice, no, eso no lo quiero. Yo quiero algo muy liviano. Y la verdad, estaría bueno que a este animal que se faenó con destino al mercado interno, que son el 60%, 6 de cada 10, son 3 millones y medio de cabezas, son 7 millones de cabezas por año. Le pudiera agregar 40 kilos, vuelvo a lo mismo, 7 por 4, 28, 280.000 toneladas adicionales. Lo miro a él porque siempre se reía de que yo jugaba con sacar las cuentas en el aire mientras estaba hablando en vivo. Y él me dice, sos suicida, sacar las cuentas en el aire. Porque bueno, en realidad no vengo con un CD a decir lo que me parece, sino a compartir con ustedes y con la audiencia aquello que le parezca que puede sumar lo que a vos pensar. estás diciendo es que lo que convendría es, vamos a tener un problema con los veganos y los vegetarianos porque es muy gráfica la imagen, pero la misma vaca debería estar destinada para ambos mercados. O sea, la carne liviana es que estamos destinando una vaca distinta. Sí, no es una vaca, es un ternero como más tiernizado. Claro. Pobrecito, no nacieron ni los primeros 2 dientes. Chiquito, Claro, joven. Muy chiquito. Eso es carne liviana, es que Eso es es carne muy liviana. joven. Pequeño el animal. Y no estás aprovechando toda la vaca, o sea... Ese bien. potencial de, gráficamente para decirlo, no sé, un chico de 9 años, si espero que tenga 14, sigue siendo joven, pero bueno, tendrá... Es más grande. Es más Claro, grande, es más grande, sí. es más grande. es más alto, Sí, sí, por sí, lo sí. menos. Sí, ¿no? sí, sí, No claro. lo vamos a comparar con el consumo, pero lo podemos hacer con cualquier cosa. Y realmente es una carne de altísima ¿Eso hay calidad. forma, perdón Juan, pero eso hay forma de estimularlo desde el Sí. Estado? Porque, no sé, por ahí pienso cuando se definían los 7 cortes de carne, o sea, ¿cómo eso se puede programar y Me parece diagramar que desde tiene el... que ver mucho más con lo que vos decías al principio. Me parece que vos, el problema que tenés es, obviamente, si el volumen es el mismo, tenés un trade-off entre se te cae el consumo interno o buscas otros mercados, pero me parece que la variable estructural es lo que vos decías hace un rato, es vos lo que no tenés es consumo interno, y cuando uno proyecta y mira lo que está sucediendo, el problema es que el consumo interno va a seguir cayendo porque Claro. es una de las anclas antiinflacionarias que eligió el gobierno. El gobierno ancla el tipo de cambio, ancla el salario, y vos fíjate que son dos variables de la economía que no crecen ni siquiera cerca de cómo se desarrollan las otras. Entonces, además de una inflación mentirosa, porque vos te acordás que Caputo no quiso en su momento indexar nuevamente la discusión. Entonces, vos tenés una economía con altos niveles inflacionarios en materia de servicios, de lo que consume determinados sectores de la población, y que claramente finalmente el salario disponible que le queda después de pagar todo lo que es absolutamente básico es muy poco o nada, por lo menos al 80% de la población, y obviamente que tenés un consumo selectivo. No consumís lo que estás queriendo consumir, sino que estás consumiendo la proteína, que me parece que es un poco la descripción que está haciendo Cacho, que es a la que accedes. Yo creo que hay Maples por todos lados, ¿no? Claro, Qué porque rico. Un Maple Store en cada esquina, me decía parece- alguien, sí. en vez del Apple Store. Me parece que una de las principales discusiones que uno tiene en estos ámbitos es, digo, de gobierno, cuando está en esta situación y que a uno le dicen, che, tendría que aumentar el consumo, la producción, es creer que, que finalmente la producción se puede hacer crecer sin demanda. Se puede hacer crecer sin demanda interna solamente si tenés mercados internacionales, y acá es un tema muy de Cacho, pero decirte, a nosotros nos tocó salir al mundo a negociar comercios internacionales, y lo cierto es que la carne
te la piden. No es que vos, como otros productos, salís a decir quiero vender. Sí lo haces, pero es como que rápidamente te dicen, sí, dame más. No te tenés que poner creativo, claro. No, entonces nosotros nos reíamos porque che, no la vendés, te la compran. Entonces, obviamente hay estrategias que se usan para incrementar el valor y estrategias que se usan para, vos tenés que diversificar, por si un mercado, no sé, vos sos dependiente de Ucrania, justo entró en guerra, bueno, obviamente que tratás de tener posibilidades de un comercio lo más amplio posible. Pero lo cierto es que hoy te demandan, y a veces nos demandaban o no, más de lo que en su momento había en el mercado, con gobiernos que el consumo interno lo que hacía era tensionar esos saldos exportables. Entonces, me parece que el punto clave, y dado la casa en la que estamos hablando de esto, es poner sobre la mesa que vos tenés un problema de demanda, porque tenés un problema de consumo, porque tenés un problema de poder adquisitivo, porque tenés una política económica que hace eje en eso como una de las variables decididas. O sea, Claro. claramente el tipo de cambio y el salario son anclas antiinflacionarias. Eligieron quién pierde. Y ahí me gustaría agregarle algo. Para que todos tengan bien presente. La carne vacuna es un bien escaso en el mundo. En el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, está con un enorme problema. Estados Unidos es Brasil está ahí ahora, es el principal productor mundial de carne, con 12 millones de toneladas por año. Brasil está por encima, un poquito por encima, ahora le está pesando los talones. Y no hay carne en el mundo. La demanda cambió. Esta historia que el miedo a la carne sintética, el aumento de los veganos, el aumento de los, no me acuerdo cómo se llama el nombre, de los flexitarianos, que cada vez van a comer menos carne. Hoy el mundo tiene un auge por la proteína. Por la proteína animal, valora la proteína animal y en particular la carne bovina. ¿Cuánto se produce de carne bovina? Un número redondo, voy a decir, perdón con el error, son unos 60 millones de toneladas. 60 millones de toneladas en el mundo. ¿Cuánto se produce de carne porcina? 120 millones de toneladas en el mundo, el doble. ¿Cuánto se produce de carne aviar? 110 millones de toneladas. Los otros son de ciclos cortos. Un ave tiene 45 días del nacimiento a la faena, un cerdo tiene 5 meses del nacimiento a la faena, y en la carne vacuna el ciclo es largo. Es pastoril, el ciclo es complejo, necesitas tener llanuras para poder criar los animales a pasto. El 84% de lo que Argentina produce es a pasto. Sí. Tenés que producirlo a pasto. Necesitas tener el pasto, necesitas tener el campo, tenés que ser primero productor de pasto, antes de ser productor de vaca. Y bueno... Que no es tan fácil. Que no es tan fácil. O sea, ¿quién tiene animales en el mundo? Bueno, lo que más tiene en el mundo es India. 300 millones de cabezas son sagradas. No, las miran y no las tocan. Ahora encontraron un artilugio faenando algunos búfalos y venden una carne barata, que se metieron ahí entre los exportadores porque ellos no la consumen. Después Estados Unidos, Brasil y después está Argentina. Estamos ahí. O sea que tenemos un producto de alta demanda a nivel internacional. Tanto es así que desde que asumió este gobierno, por ponernos un punto de partida, la carne, el aumento del precio internacional fue del 100% en dólares. 100% en dólares. Con lo cual, estamos hablando de demanda. ¿Qué hace Estados Unidos? Porque cayó el stock en Estados Unidos también, se encuentra con un stock bajo. El precio de la carne voló en los Estados Unidos. Por ejemplo, Trump acaba de abrir 300.000 toneladas de carne molida, magra, sin arancel. Es amigo de Milei, pero lo favoreció a Lula. Sí, porque dijo, Uruguay y Argentina, aquellos que tengan ya convenios, no serán alcanzados por estas 300.000 toneladas. Brasil, que había cumplido su convenio, porque a veces hablamos de mercado y de regulaciones. La carne está regulada en todo el mundo. En todo el mundo en cuota. Entro por una cuota. La cuota
Brasil agotó la cuota que le dio China, agota otras cuotas y se empezó a quedar con un volumen de carne impresionante. ¿Qué hizo Trump? Le tiró a Lula un salvavidas. Voy a comprar 300.000 toneladas sin arancel, pero aquellos que no tengan convenio. Justo vos estás sin convenio. Y para Brasil es una salvación. Para Brasil es una... Perdón. Claro, no, yo quería preguntar, porque obviamente nosotros nos estamos centrando en el campo, pero somos hijos nosotros también con Coti, que somos los más jóvenes de esta mesa, de esta reversión, de esto de repensar la Argentina desde un punto de vista bicontinental, con una gran masa de territorio con agua en realidad. ¿Cómo sobre todo para vos, Ariel, en tu trabajo como secretario de Desarrollo Productivo allá por el sur de nuestro país, por los confines del mundo, cómo se puede articular también con toda la potencialidad que Argentina no tiene o no puede explotar por la ocupación ilegal que tenemos en nuestro territorio para alimentar esta instancia productiva como de la proteína en general, no solamente de la carne de la vaca, sino también cómo se puede amalgamar con la producción marítima que no explotamos y explotan otros, porque está ahí en realidad. La pesca, exactamente. Sí, ahí les recomendaría invitarlo a Carlitos Lieberman, que fue nuestro subsecretario de Pesca, que les puede dar es un experto impresionante en esto. A ver, nosotros en eso recuerdo de las charlas con él, porque tuvimos algunas negociaciones, ni siquiera tensiones con China, conversaciones con China. Toda esta pesca es en la milla 201. Es como que el tipo se queda parado atrás del alambrado y está ahí, pero no está ingresando a tu casa, ni te está tensionando, ni compitiendo sobre los recursos de tu mar argentino. Está justo al borde y son aguas abiertas. Pero es un tema súper complejo. Lo que te diría con la tensión tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con que en este momento nosotros pasamos de no tener con Mercosur acuerdos de la envergadura que empezó a tener ahora la Argentina, ¿no? Se ratificó en el Congreso, entró en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea hace 100 y pico de días, del 1 de mayo estamos adentro de ese acuerdo. Tenés acuerdos con Singapur, que están en la Cámara que se están discutiendo. Tenés posible acuerdo con Canadá, tenés un acuerdo con EFTA, que son todos los países bajos ahí que también ya están en la Cámara para discutirse, y tenés un acuerdo en el borde de lo legal para los términos del Mercosur con Estados Unidos, porque los países Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil no pueden tener acuerdos de libre comercio bilateralmente con países, sino que los acuerdos se lanzan todos juntos, ese es el famoso relacionamiento externo, y el arancel que tenemos, el arancel externo común, es todo junto, es como un country de países que convive con ciertas pautas ahí adentro, y el libre comercio, por llamarlo así porque tiene sus dificultades, está dentro de esa zona. Pero lo que Argentina pasó de no tener el Mercosur, de no tener ninguno de esos acuerdos, a tener todos estos juntos. Y vos, para estar simétricamente igual a la Unión, no sé, para darte una idea, la Unión Europea financia con 78.000 millones de euros al año a sus sectores productivos. Solo la PAC, que es el Programa Agrícola Común, son unos 370.000 cada 4 años. O sea, el PBI de la Argentina son 660.000. Sí. O sea, es casi un PBI de la Argentina cada 4 años, se lo da solo al agro. Pero además tenés 100.000 millones que lo ponen en industria, 70.000 que lo ponen en innovación por inteligencia artificial. El otro día, el jueves y viernes, estuvimos en Mendoza, me invitaron a una charla sobre el acuerdo, y yo le decía, yo quiero que ustedes reflexionen contra quién compiten. Ustedes no compiten contra productores europeos. Ustedes compiten contra una billetera de payaso, un bolsillo de payaso, de los países que contienen a esos productores. Y esto tiene que ver un poco con lo que vos decías y con lo que estábamos hablando, que a veces nos comemos la curva del libre comercio, de los mercados perfectos, y el mundo, sobre todo hoy, si vos me dijeras tal vez hasta el 2009, antes de la subprime, bueno, no sé, podría ser el auge de la globalización de los 90. Hoy el mundo es rabioso en términos de cuidar sobre todo el empleo, cuidar sus recursos naturales, que es por donde venía tu pregunta, y cuidar producir en su lugar. De hecho, parte de la inflación que tiene el mundo tiene que ver con que antes, en esas cadenas globales, vos producías con el más eficiente. Yo sabía que vos
eras muy eficiente o porque tenías bajos salarios y yo invertía en tu país. Hoy vas a escuchar que se habla del freishoring. Hoy vos invertís en los países que tienen que ver con tu mirada geopolítica o con el que tenés cerca, que también en general tiene una afinidad con vos, y no invertís donde es más eficiente. Esas cadenas globales son mucho más geopolíticas, geopolíticas, geoeconómicas también. Entonces, hay un desafío que tiene la Argentina, hay una visión que nosotros discutimos mucho internamente y que tratamos de entender, que te puedo decir que este gobierno la tiene absolutamente equivocada. O sea, vos mirás a Brasil, ¿no? Potencias medias como Brasil, y fíjate que lo que buscan es multialineamientos. Porque en un mundo donde hay tantas tensiones entre Estados Unidos y China, vos tratás de sacarle a ver, si vos te pensás desde tu país, vos tratás de sacar lo mejor a cada uno, ni pro China, ni pro Estados Unidos. Vos sos pro argentino, decís, ¿qué me conviene con China? Y bueno, con China me conviene que tenemos mercados complementarios. Bueno, voy a ver. Con Estados Unidos siempre lo contamos nosotros. Yo tenía coincidencia en algunas mesas internacionales, porque ellos producen con siembra directa, la ganadería es bastante parecida a la nuestra. Entonces, cuando se discutían los modelos de producción y los europeos decían, no, más verde, qué sé yo, ahí nos sentábamos juntos con Estados Unidos y teníamos convergencias tácticas o estratégicas, pero porque nosotros teníamos una inserción global pensando en lo que le convenía a la Argentina. Hoy eso no está más, te lo puedo decir así abiertamente. Este es un país que de los últimos 3 años no piensa más qué le conviene a la Argentina. En todo caso, piensa qué le conviene a un pequeño grupo de inversores y no mucho más que eso. Y que la verdad que se proyecta muy equivocadamente en el contexto global. O sea, va a contramano de lo que están haciendo todos los países. Digo, recuerden esto porque me parece que, pensándolo desde el trabajo, hoy el mundo lo que más cuida, porque el trabajo tiene múltiples amenazas, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, las que podés manejar todavía, que tienen que ver con el comercio, las vas a cuidar. Y este es un modelo de inserción internacional que lo último que cuida es el trabajo, es la producción. Cuando todos los países con los que nosotros nos relacionamos son muy celosos de eso. Y hacen todo lo que tengan que hacer para cuidar ese trabajo y cuidar la producción y relocalizar la inversión industrial. Claro. Industrial, agropecuaria, productiva me refiero, ¿no? Después tenés este modelo del RIGI y toda esta discusión que vos decís, che, ¿por qué te parás así? Si vos tenés una economía en clave ahí. No es que el litio, decís como vos podrías decir, no sé, con otros productos que los podés hacer en cualquier lugar del mundo. Vos los tenés en un lugar y si no los vas a buscar ese lugar que es donde están. O sea, vos tenías una ventaja de negociación. No sé por qué la convirtieron en una desventaja de negociación, abriendo cosas que les aseguro nunca nos pidieron. Nosotros fuimos muchas veces a buscar inversiones y jamás nos pidieron el paquete de Esto lo dijo un economista acá, ¿no? Alguien lo dijo acá. Es más de lo que pedían incluso los Pero sectores. Mucho más, la verdad que lo que te pedían es, che, dólar que entro, lo puedo sacar, asegúramelo. Y déjame que si no me lo dejas sacar, hacerte un juicio en el CIADI. Cosa que Argentina no lo tiene que hacer nunca, y estos acuerdos lo tienen. Porque vos pensás lo siguiente, los acuerdos de inversión son los famosos TBI, que son acuerdos bilaterales de inversión. Argentina en los 90 tuvo muchos. Cuando se rompe la convertibilidad, Argentina durante el 2000, después de que sale de la convertibilidad, tuvo un paquete enorme, casi por $60.000 millones de juicios en el CIADI. Juicios que cuando vas al CIADI perdiste. Claro. El CIADI está hecho para defender los intereses. Entonces, Brasil no tuvo ninguna de esos acuerdos. Tuvo 2 TBI y el Congreso no se los aprobó. Nosotros tuvimos un montón. Y vos mirás Brasil y tuvo más inversión extranjera directa que nosotros durante el mismo periodo, que nosotros flexibilizamos porque decíamos que eso era traidor de inversiones. Nosotros nos quedamos después con un paquete de juicios enormes, y Brasil siguió en su cadena de desarrollo generando otro tipo de credibilidad. Así que me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo te proyectás, desde qué intereses te proyectás, y que claramente en un momento donde
Digo, donde todo el mundo anda con armadura, Argentina anda desnudo, corriendo, diciendo queremos volver a este naturalismo de mercado, en donde va totalmente a contramano, va a salir muy lastimado. Déjenme preguntarles, a partir de una declaración, una entrevista que leí por estos días, es a Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural. Entiendo que hay elecciones dentro de poco en la Sociedad Rural, sí, y que se postula nuevamente. Me llamó la atención algo que dice que hay que sacarle el freno al campo, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre pide más, ¿no? Obviamente. Dice, pero porque el campo responde es que hay que sacarle el freno. Y después dice, queremos retenciones cero y por ley, que queden fijadas 0 retenciones por ley, menos impuestos, crédito, infraestructura, seguridad y mejores condiciones para producir. Y más allá de Pino puntual, no les quiero preguntar por él, sí les quiero preguntar por la relación entre la política peronista y la sociedad rural, históricamente tensa, ¿no? Con picos de tensión. Preguntar si tuvo momentos de mayor armonía, de mayor coordinación. Digo, entiendo que la sociedad rural es la que representa a los propietarios de mayores extensiones de tierra. ¿Hay una posibilidad de una sinergia positiva entre una futura política peronista y los grandes dueños de la tierra en la Argentina? Y voy un poquito más allá. ¿Tendríamos que discutir en algún momento la gran propiedad de la tierra en la Argentina? Mira, atrevámonos a pensar un poquito. Creo que históricamente a la Argentina la han pensado. O sea, el lugar que ocupamos no es un lugar casual. Alguien decidió en la distribución del trabajo, ustedes son primarios, me producen alimento para animales, porque también esto hay que decírselo a la gente, y tiene que formar parte de nuestra política el análisis de dónde partimos. Producimos 160 millones, se produjeron en la cosecha pasada, 163 millones de toneladas, de las cuales 120 millones de toneladas fueron de maíz y soja. ¿Qué es eso? Alimento para animales. Punto. Alimento para animales. Bien. Entonces partimos desde un lugar. A ver, ¿con quién me puedo comparar? Tiremos con la Unión Europea, ¿no? Para salir de Estados Unidos o Brasil, porque Brasil me hace sentir peor todavía. Pongamos con la Unión Europea, que están más lejos generacionalmente o de distancia. La Unión Europea produce 60 millones de toneladas de maíz. Los invito a pensar a ustedes. ¿Cuánto producen nosotros? 70. Le ganamos. ¿Cuánto producen de soja? Bueno, ¿querés incluir la oriental? No, hagámoslo con la occidental, con la clásica. 2 millones de toneladas de soja. ¿Cuánto producís vos? 50 millones de toneladas. Bueno, ¿cuánta carne de cerdo producís? Y de pollo, alimentado con soja y con maíz. Ellos te dicen 34 millones de toneladas. ¿Y vos? Nos preguntan a los argentinos. 3. Pues sumando los dos, 3. Claro. Pues sí, 34 millones de toneladas. Sos un gran exportador, el primer exportador mundial de carne porcina. Nosotros. La pregunta entonces es esta. ¿Qué potencialidades tenemos? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Y para hacer un análisis así, bien de golpe, sí, mirá, de las 70 millones de toneladas o 60 millones de toneladas que produce la Argentina, 70 fue ayudó mucho el clima y un montón de cosas. De las 60 millones nosotros exportamos 40 millones de toneladas sin procesar. El criterio de Nicolás Pino, Sociedad Rural Argentina, grandes terratenientes, sacame el pie de encima, bajame las retenciones, es del campo al barco. Al barco, claro. El mundo produce del campo a la mesa. Produce alimento para el hombre. Nosotros producimos alimento para producir animales que alimenten al hombre. O sea, se nos va todo el trabajo, se va absolutamente todo a otra latitud. Entonces tenemos que pensar qué podemos hacer. En términos, miren esto, yo le dije que se producían 116 millones de toneladas de carne de cerdo en el mundo. ¿Qué podríamos alimentar con estas 40 millones de toneladas que todos los años exportamos sin procesar? La subimos a un barco y la alargamos. Y por lo menos podríamos producir 17 millones de toneladas de carne de cerdo. ¿Cuánto producimos? 0,8. No llegamos a una. Podemos producir 17 millones. Y bueno, y si nos dedicamos al pollo que estábamos hablando recién, o a las aves, ¿cuánto podríamos producir?
Y por lo menos podríamos producir 27 millones de toneladas. ¿Cuánto produce? 2,3. Claro, la potencialidad es enorme. Nuestra potencialidad, que ese es el lugar de donde tenemos que pensar qué podemos hacer a partir de lo que somos. Nos dieron un lugar primario. Hagan esto, nosotros nos ocupamos de todo lo demás, que es trabajo, desarrollo, industria, todo lo que está relacionado con eso. Argentina, en el nivel primario que se encuentra, el 22% del empleo depende del sector agroindustrial. Imagínense si pudiéramos lograr, no digo multiplicar por 20 nuestra producción avícola, o por 10 nuestra producción avícola, por 20 nuestra producción porcina, que ya lo hemos hecho. Porque del 2003 a la fecha, con políticas públicas y orientadas, como decía Ariel, teniendo un norte, yo voy a trabajar esto, quiero exportar carne porcina, quiero exportar carne aviar, quiero llegar a la mesa del mundo, esa famosa frase, quiero ser el supermercado del mundo, y no el granero del mundo, bla, 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 quedó en bla, bla. Y lo tenemos por hacer, lo tenemos por delante, porque lo estamos viendo todos nosotros. O sea, no es que soy un iluminado. Son 4 números que miramos, tiramos arriba de la mesa y decís, che, loco, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no nos animamos a hacer esto? ¿Cuál es la tensión siempre, aunque sea andar ese? Porque también hay mucha distancia lo agropecuario y lo ganadero acá. O sea, tampoco se da ese salto al crecimiento más ganadero, que tampoco es que te deja de primerizar la producción, pero bueno, por lo menos está sacando más tonelada o más volumen para consumo y para exportación. Déjame hacerte un comentario de la pregunta anterior, y que vos, Cachito, retomás esa que me parece también súper interesante, pero me parece que es muy buena la pregunta, porque lo que te diría es, nosotros estuvimos 4 años que nunca dejamos de tener diálogo con ninguna de las entidades. Entraban a nuestras oficinas todo el tiempo. Me parece que también ahí hay una sobreactuación que tiene que ver con a quién le hablan a veces. Y no termino de entender por qué le sirve esa discusión, creo, pero no quiero especular porque no. Pero lo que yo te puedo decir en los hechos es, nosotros nunca dejamos de atender a ninguna entidad, ninguna provincia. Y es más, te diría que cada vez que viajamos al exterior, donde Argentina tenía que fijar posición, nos sentamos con ellos y le hicimos firmar, o sea, nos propusimos firmar documentos conjuntos sobre cuál era la inserción de la Argentina y cuáles eran los intereses y demás, y lo firmaron. O sea que me parece que está buena la pregunta, pero tiene como otro costado que a veces tiene como una sobreactuación discursiva que no termino de entender por qué él es tan funcional, pero que te diría que en los últimos tiempos es un monólogo, porque nosotros no tenemos no tenemos un discurso agresivo sobre ninguna de las entidades. Eso sí, y ahí lo que decía Cacho es fundamental. Nosotros tenemos nuestra mirada sobre los temas. No te vamos a decir todo que sí, pero eso no sería un diálogo, sería un sometimiento. Entonces, me parece que en esa conversación nosotros tenemos objetivos, programas del Estado, que es como decía el otro día una amiga también economista, y está bien, el rol del Estado es ponerle condiciones a la inversión, a la producción, para que haya una distribución generalizada de esos beneficios, porque los recursos naturales son tuyos también. No es que alguien vino y produjo el litio. Eso estaba ahí, hay que darles condiciones para que inviertan, previsibilidad, no hay ninguna duda. Pero me parece que en la conversación, el rol nuestro, si no, anda al otro lado, anda a la cámara empresaria de no sé qué cosa. Pero el rol nuestro es tener una conversación poniendo en tensión no los intereses para el funcionario, sino los intereses generales, que es la conversación que se da en cualquier país. Vos miralo a Trump y le dijo a sus empresas de chip, estos chips no los vendés más. ¿Por qué? Porque no los vendés más, porque estratégicamente nos conviene. Intel, que venía cayendo, compró acciones de Intel y se puso coadministrador del Estado, casi como nosotros hicimos con YPF. Sí. Entonces, me parece que hay una narrativa muy simplista, o la discusión sobre, mercado, abrir los mercados o cerrarlos. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto ejercicio hiciste? A ver cómo tenés el músculo
Bueno, está más grande, peleate con Tyson, que sería abrir el mercado contra Estados Unidos. Pero si venía medio flacucho, medio raquítico, es un suicidio. Entonces, me parece muy interesante, pero te digo, hoy es una pelea que es unidireccional, porque vos escuchás a muchísimos de estos compañeros nuestros y no hay un enfrentamiento ni una escalada discursiva, es solo de un lado, aquellos que no sé qué, y vuelven a tratar de traer sobre la mesa una discusión que ya no sé contra quién discuten, pero sí nosotros tenemos visiones que pueden entrar lógicamente en tensión, porque como hemos tenido con la industria, con cualquier sector, y eso no te tiene que llevar a una ruptura. No, yo sigo entendiendo que hay alguien que le sirve eso, no puedo entender bien a quién, pero te diría que no seríamos desde el espacio político nuestro los que buscamos esa tensión. Pero que no, eso, ¿no? Hubo una construcción también claro, muy sistemática, ¿no? Sí, de un peronismo anticampo, ¿no? Te pido un pero poquito por más ejemplo, cerca. a ver, recordemos algunas cosas porque pasaron tantas cosas. En el año 2023, con la enorme sequía que hubo, la sequía más importante de los últimos 100 años, 70 años según la región, donde Argentina dejó de exportar 20.000 millones de dólares en concepto de granos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí, un montón de plata. Un montón de plata. El año de muerte. Claro. 80.000 millones de dólares de lo que exportamos, dejamos de exportar 20.000 y bueno, la verdad que sí, Cuarto. se te achicó el bolsillo. En medio de esa crisis, Argentina puso, nuestro gobierno puso, pleno año 2023, previo a las elecciones, apoyando a la avicultura, en el momento en que estuvo el dólar soja, en el momento que tuvimos la influenza aviar, porque más cosas no pudieron haber pasado, del coronavirus, la influenza aviar. Bueno, se le puso al sector avícola directamente en el bolsillo del productor 55 millones de dólares. Al sector lechero, a través de un programa que se llama de Impulso Tambero, se pusieron 82 millones de dólares girado a la cuenta corriente, a la cuenta corriente, a su depósito bancario. A los porcinos le hicimos 2 programas de ayuda por sobreprecio que tuvieron en ese momento. Los porcinos era menos, era 8 millones de dólares. Y al sector lanar, por acordarme de alguno, ¿no? De la producción de lana en la Patagonia, 20 millones de dólares. Ahí estoy sacando la cuenta en el aire, ¿no? Pero 55 más 8 son 63, más 82, vamos 140 y pico, más 20, pusimos 160 millones de dólares. Todo esto a pedido y sentado en la mesa, con Sociedad Rural, con CRA, con los productores, con Coninagro, con Confederación Agraria, con todos, absolutamente con todos. Sí, hay O una sea, que actitud. es mucho más que las retenciones, que haber devuelto las retenciones. Hay una actitud, me parece que en eso es paradigmática, que es nosotros, yo dentro de la cartera, además de la parte de comercio, tenía el fondo de emergencia. Caían 2 gotas y estaban los productores ahí como corresponde, exigiendo que este mecanismo del Estado se ponga en marcha. Nos cansamos de declarar emergencia, de hacer programas de asistencia desde la nieve, me acuerdo apenas asumimos en Patagonia, hasta a los mendocinos por granizo. Ese fondo que, no sé, usábamos 60, 70 millones de dólares para y sobre todo de mucha inversión en capital, ¿no? Caminos, maquinaria. Ese fondo ahora es de 500 millones de pesos al año. ¿Escuchás? 500 millones de pesos. Y a veces no lo ejecutan. Entonces, vos decís, che, ¿cómo es posible que haya una demanda? Y vos decís, bueno, pero las retenciones. Nosotros nos fuimos del gobierno y de la cantidad de productos, el 95% de los productos ya no tenían más retenciones. La verdad que estás discutiendo diría una canasta de 7. Sí. Que son las que estaban graduadas fuertes, ¿no? Cereales y la carne más abajo, pero básicamente era una discusión sobre la soja. Entonces, esa universalización que se hace sobre la discusión también está mal, porque no se trata de las retenciones, se trata de las retenciones sobre tal cosa. Y lo estudiamos un montón el tema de las retenciones, y fíjate que este gobierno, que tiene una visión en donde le importa bastante
el rol del Estado, por lo tanto de financiarlo, también le importa bastante, era el que iba a avanzar sobre estos impuestos. No puede. Porque la verdad que desde que Argentina es Argentina, retenciones, llamadas de distintas formas, hubo siempre. Un proceso bastante parecido al que estuvo Estados Unidos, ¿no? Que era todo lo que tenía que ver con grabar las expos y las impo, y se le hizo bastante difícil a Estados Unidos, no vamos a empezar la historia, pero en su momento grabar renta y deshacerse de esos mecanismos fáciles de cobrar. Entonces, son 2 o 3 puntos del PIB que si vos pensás que todo el ajuste de Milei fueron 5, 6, y vos estás hablando acá que te vas a deshacer, no pueden. Y hay una contemplación con respecto a eso, no es mi especialidad, pero con una rentabilidad que no sería la mejor en este momento. Y sin embargo, el grito en el cielo no tiene ni parecido que ver con lo que tenía que ver con nosotros. Que ojo, insisto, está bien que si a un productor le va mal o hay mecanismos del Estado para que los acompañen, vengan y te lo exijan. Lo que digo es, exigirlo después lo mismo. Déjenme hacerle la última, tenemos 2 minutitos, pero me parece que es algo que no podemos pasar por alto. ¿Qué mirada nueva exige el cambio climático, la cuestión ambiental, el cuidado de la casa común? Digo, venimos por ahí de una cabeza más siglo XX, donde esos temas quizás quedaban un poco en un segundo lugar en función de producir, exportar, alimentar la mesa de los argentinos. Creo que Francisco, ¿no? con su mirada respecto del cuidado del medio ambiente, de la casa común, y sobre todo también por las catástrofes naturales que estamos viendo, el comportamiento, las olas de calor, digo, todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Por supuesto nos preocupa y nos exige, ¿no? En materia de política pública pensarlo como un factor determinante. ¿Cómo influye en lo que podemos mirar como una perspectiva hacia una política hacia el agro que sea mejor todavía? Claro, tenés un desafío enorme. Tenés desafío por 2 lados. Primero porque ser mejores produciendo en términos ambientales es lo que en la producción tiene que ver con mitigar esos efectos. Pero después hay algo que tiene que ver con la resiliencia que te genera esto, es que vos sos tomador de esos riesgos climáticos. O sea, poner que Argentina no emitiera nada, el mundo siguiese, por la forma de producir Argentina, que es agropecuaria y a cielo abierto, es tomador de esos efectos. Entonces, y vos tenés un gobierno que no cree, de hecho salió del Acuerdo de París, hizo cosas realmente muy novedosas en eso y en salud, en todos los organismos multilaterales que ya por sí funcionan en el mundo bastante mal, pero a la vez tenés otra amenaza que tiene que ver con el comercio. O sea, estas causas que son nobles, que son reales, que hay que solucionarlas, hay países como la Unión Europea que te los toman y te los vuelven un arancel. Entonces, cuando vos sos poco competitivo en la carne y me querés bajar aranceles, no solamente me cuotificás, sino que me decís, bueno, ahora tenés que ajustar en frontera cuánto carbono trae tu carne, cómo la produjiste, qué hiciste, qué no hiciste, y me sacás del mercado por esto que hablábamos al principio, de cuidar a tus trabajadores. Pensá que la Unión Europea todo lo que hace lo hace por el arraigo. Lo que no quiere es que la gente se vaya del campo. Entonces sí tenés un desafío ambiental, pero en paralelo, para cuidar el trabajo argentino, tenés que ir haciendo ese trabajo y al mismo tiempo los organismos multilaterales y en el comercio tenés que ir tratando de que eso no te lo usen, o sea, esa causa noble, real, efectiva y peligrosa que no te ocupes, no te la usen para disminuir tu capacidad de comercio. Entonces, tenés que tener mirada estratégica sobre estos temas y bueno, lamentablemente hoy no la tenemos. Ariel, Cacho, gracias por haber venido a Sopardo, un placer, la verdad a mí me encantó este bloque, súper interesante, así que bueno, esperemos poder continuar en una siguiente. Gracias, un placer. Gracias. Un placer para nosotros. Muchas gracias. Bien, así se iba el primer bloque de este especial política agropecuaria que estamos llevando adelante en Sopardo. Quédate ahí, tenemos mucho más. Vallés efectivamente era un delegado de la UOM y por lo tanto él hace saber a la UOM que está secuestrado. La UOM rápidamente toma el caso. Hay 2 grandes planos que ameritan pensar al momento de recuperar la figura de Vallese. Su militancia, por un lado, en esas primeras experiencias de las juventudes peronistas de la resistencia. Por otro lado, su perfil más gremial. Él era delegado en la fábrica que trabajaba, efectivamente, en el barrio de Flores. Pero por otro lado, me parece hiper relevante hacer alusión al papel que va a cumplir la
recuperada Confederación General del Trabajo a partir del año 63, que es cuando se recupera la CGT en manos de sus trabajadores, con una elección en la cual se constituyen las legítimas autoridades, y ya desde ese momento, ya desde el Congreso Normalizador, se informa que ha ocurrido la desaparición de Vallese y que es necesario el esclarecimiento del caso. Empieza a realizar toda una serie de reclamos. Ya el Departamento de Asesoría Letrada en abril del 63 toma el caso Vallese en sus manos y posteriormente la CGT exige el esclarecimiento en sendas reuniones a José María Guido en agosto del 63 y a Arturo Illia en diciembre de ese año. Seguimos en el aire de Azopardo Stream. Ahora, momento del bloque denominado El Cuadrito de Rama. Bien, muy bien, gracias Juan. Como les comenté al principio, viste, tuvimos ahí la dicotomía, a veces intentamos hacer el cuadrito como si fuese una especie de efeméride, pero hoy dije, no, vamos a darle una vuelta de rosca y vamos a hablar sobre un tema en particular. Y como vamos a hablar del agro, y hace un ratito estuvimos hablando con Cacho y con Ariel sobre, bueno, esta dicotomía y si hay una alianza irreconciliable o no. Hay un momento de la historia donde hubo una alianza entre el campo y el proyecto nacional, y en particular, mientras le pido a Santi que me tire la imagen del cuadrito, pueden ver acá, vean esta fila de tractores interminables levantando polvo en un camino de tierra, chacareros con boina, parece un cuadrito, gente con mameluco, hermoso, hermoso. Y yo los quiero invitar a que le presten atención, que se ve muy poquito en el borde de la imagen, donde está el tractor, se llega a leer el cartel que dice Fundación Eva Perón, Plan Agrario. Si mirás esto a la pasada, es solamente una foto de época del campo, ¿no? Pero en realidad es un registro de la gran revolución productiva del peronismo. Es una postal de cómo el país decidió, básicamente, romper con la dependencia importadora y poner en marcha el fierro más emblemático de nuestra historia rural, que es el tractor Pampa. Eso que ustedes veían ahí y que me acompaña acá es el tractor Pampa, que es, una muestra más de que cuando trabaja industria y campo, las cosas van para mejor. ¿Por qué? Porque nos repitieron durante varias épocas una soncera histórica de esas que nos trae Jaureche, que el peronismo y el campo somos enemigos irreconciliables. Nos quieren vender que la doctrina nacional solamente mira las chimeneas de los cordones industriales y lo único que piensa con la producción agropecuaria es verla como un enemigo al que hay que llenarla de impuestos y de retenciones. Pero bueno, como les muestro en esta imagen, cuando uno va a los archivos y a los números, como estuvimos charlando recién con los compañeros, vemos que esta fábula liberal se cae a pedazos. Y por supuesto, para hablar de este tema, como siempre, voy a ponerme en modo Vasco Agustín-Gorri y hablar un poquito de contexto y de historia. Quiero que vayamos al año 1951 y 1952. La Argentina venía de atravesar dos de las sequías más devastadoras del siglo XX y también el escenario internacional de posguerra nos cerraba la canilla de ¿qué? Como siempre, de los dólares. Escaseaban las divisas y los grandes consorcios extranjeros le cobraban al productor chacarero fortunas en dólares para cualquier repuesto, cosechadora o tractor importado. Básicamente se drenaban de esta manera cientos de millones de dólares del Banco Central, una problemática que tuvo la Argentina desde el inicio de su historia. Y sobre todo, el que más sufría esto era el pequeño y el mediano productor, ese colono que labraba la tierra sol a sol y estaba atrapado, o sea, o seguía con la tracción a sangre
o quedaba endeudado de por vida con las importadoras multinacionales. Y como siempre, el papá Perón, como le dice una amiga, el Estado conducido por Juan Domingo Perón no se quedó en el lamento retórico, ni por supuesto fue a pedirle un préstamo usurero a un organismo internacional, sino que en el marco del segundo plan quinquenal, Perón un día levantó el tubo y habló con el brigadier Juan Ignacio San Martín, el titular de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, el IAME, que estaba emplazado en Córdoba, y le dio una orden directa y concreta, y cito: hay que fabricar un tractor nacional bueno, barato y adaptado a nuestro suelo, y lo necesitamos urgente. Básicamente, la historia del desarrollo del Pampa es un ejemplo más de la audacia criolla y la ingeniería argentina. En 1952, los técnicos del IAME trajeron 2 tractores alemanes de la marca Lance Bulldog y se metieron en los talleres de Córdoba, lo desarmaron todo, hasta el último tornillo, hicieron ingeniería a la inversa, analizaron los materiales, las aleaciones, rediseñaron la carrocería o la matricería en realidad, y esto es lo más interesante: convocaron una red de talleres metalmecánicos pymes de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba para que hagan las partes. O sea, y acá, viste, como siempre, la oligarquía argentina empieza a poner un puntito sobre así y dice: che, loco, estamos usando los recursos del Estado para replicar un modelo que es un poco viejo ya, la verdad. O sea, no es el tractor último modelo que se mostraba en las salas de exposición en Europa. Pero, al ser un tractor simple, en tan solo 3 meses, y para esta fecha, porque ahí lo linkeo un poquito con una efeméride, para agosto de 1952, los obreros metalúrgicos de nuestro país ya tenían el primer prototipo nacional del Pampa. Lo que tenía de bueno el Pampa es que era, ¿viste? Era un bicho noble y rústico, como uno recuerda el rastrojero. Y acá me voy a poner... Claro, me pongo un poquito técnico. Tenía un motor monocilíndrico de 2 tiempos con un cilindro horizontal gigante y 55 caballos de fuerza. Y lo más importante es que no tenía electrónica ni piezas complejas, porque esa ingeniería que añoraba la oligarquía argentina, de esos, vamos a hacer un tractor último modelo, a vos si se te rompía, no lo podías arreglar con una llave inglesa en el medio del campo. Ahora, al Pampa, sí, vos estabas en el medio del lote, en La Pampa, Entre Ríos, o en el medio del Chaco, y el chacarero con una llave inglesa lo hacía andar de vuelta. Eso fue, nada, la verdad, algo muy interesante o sea, pensar la producción en función al trabajo, un poco lo que hablábamos recién con Cacho y con Ariel. Claro, la funcionalidad. ¿No? Justamente concreta para el trabajo y no tanto como producto de consumo de último modelo. Sí, o sea, volvés al Pampa, no es solamente un pedazo de metal, sino es la encarnación de una política pública que no solamente estaba pensada para la producción, sino también estaba pensada, y es ahí donde aparece en la foto, porque el cartel es de la Fundación Eva Perón. Ustedes ven ahí que dice agrario al costado en la imagen y arriba dice Fundación Eva Perón, porque lo que hacía básicamente con el circuito económico perfecto que se había generado en esos tiempos, sobre todo con el IAPI, que lo que te permitía es que en algún momento vamos a hablar del IAPI también, porque es un tema para el cuadrito. O sea, con el IAPI y los bancos estatales se financiaban la compra de tractores en cuotas fijas y en moneda nacional. Y la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Agricultura lo que se encargaban es que esos beneficios, que es un poco lo que charlábamos recién del tema del RIGI, no es que quedan para las grandes empresas, sino para que lleguen a las cooperativas agropecuarias el pequeño arrendatario, para que sea el beneficiario. El que nosotros vemos ahí es un pequeño arrendatario, ¿no? No tiene pinta de gran terrateniente, es posterior a la entrega de tierras del plan. La tierra es de quien la trabaja. Entonces se expropian muchísimas tierras que estaban sin usar y que se guardaban por ahí para la quema de humedales y qué sé yo. O que dormían silos y se vuelven a marcar y se entregan a pequeños productores. Claro. Muchas veces eran cabezas de familia, que se habían quedado sin trabajo, lo que sea. Mi bisabuelo de parte materna es uno de ellos. Él trabajaba en la SWIFT de La Plata, estaba pero lejísimos en los listados, vos te tenías que publicar en un listado, todo demás. Y un día lo llaman de la Secretaría de Agricultura y le dicen que todos los que habían estado arriba de él se les había otorgado la tierra, se pasaban a hacer controles, y si vos no la estabas trabajando, la tierra se te sacaba, porque era para que la trabajes. Claro. Y ahí le asignaron 94 hectáreas de campo. Terrible, terrible. Bueno, ahí es, o sea... Pero se aró durante muchos años manualmente, claro, porque no tenía nada mi abuelo. Entonces, también el Pampa venía un poco a ese productor. Claro, totalmente. Y aparte, lo que te permitía era, viendo la película grande, digamos,
El Estado ahorraba divisas porque no tenía que importar maquinaria. La fábrica de Córdoba generaba miles de puestos de trabajo porque el Pampa lo hacían trabajadores argentinos. Y el productor aumentaba rendimiento. Y encima lo podía hacer, esto es importante, sin caer en la usura bancaria. ¿Por qué? Porque era con la Fundación Eva Perón, Claro. la dinámica del préstamo. Entonces, en términos prácticos, acá lo que podemos ver es lo que Perón definía como la alianza estratégica entre el campo y la industria. El campo pone los granos, los alimentos y la materia prima. La industria nacional aporta los fierros, la tecnología y el valor agregado. Bien, no son una contradicción, sino son dos piernas sobre las cuales camina una patria soberana. Bien, lamentablemente en 1955 se frena la producción de Iame, toda la cadena productiva de Iame, en particular del tractor Pampa. Se hicieron entre el 52 y el 55 3.800 tractores. Aramburu y Roja dijeron esto ya no, y vuelven a caer de vueltas esas grandes empresas productoras también de tractores como John Deere y todas esas que conocemos ahora. Pero bueno, el antecedente quedó grabado a fuego, y acá quiero traerle, que es un poquito lo que vos me comentabas, Juan, recién durante la columna, esto de pensar la función social de la propiedad en todos sus aspectos. Y en el artículo 48 de la Constitución del 49 se decía de esta manera: la tierra debe ser un instrumento de trabajo y no un objeto de especulación, esto que vos decías, Coti, y renta parasitaria. Básicamente lo que vemos en esta foto es un ejemplo de eso. Esta es la verdadera comunidad organizada, me parece. Un operario metalmecánico torneando un cigüeñal en Córdoba para que el chacarero en Santa Fe, con un Estado que garantiza el fruto de ese esfuerzo, se quede en el país para construir hospitales y desarrollo federal. Cuando el productor de la tierra y el obrero de la fábrica tiran para el mismo lado, no hay modelo de entrega que pueda detener a Argentina. Muchas gracias, querido Rama, por otra entrega de tu cuadrito, en este caso referido. Récord, aparte, me dijeron y media y son y 29. Perfecto. Espectacular. Estoy para traer un mini tractor Pampa y sumarlo acá. ¿Por qué Le vamos no? a meter más amor a Sí. la DECO. Hubo un auto llamado El Justicialista también. Sí, en el museo de San Vicente hay uno. Sí, yo conozco una persona que tiene uno ¿Posta? adentro de la casa, sí. Mirá. Tenía, si mal no recuerdo, la Ese es carrocería un- de fibra de vidrio. Sí. Era muy liviano. Eso es algo que me gustaría hacer. Un día tendríamos que poder hacer el programa desde algún lugar que tenga algo así Bien, medio, ¿por qué medio no? loco y que no se encuentra en ningún otro lado y como que lo Que democratizamos. nos invite el compañero. Bueno, Dale. voy a- Está como Perfecto. Manqui Voy a enseguida, sondear a ver qué enseguida. pasa. Lo metí Dale. en una pieza. Así pasaba este segmento del cuadrito de Rama, un clásico ya de Aso Pardo. Ya está acá en los estudios Nahuel Levalli, secretario general de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Vamos a conversar con él también. Quédate ahí, ya venimos. Tarán. A nosotros siempre nos trataron de asociar a la política de los planes sociales y nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales. Hay que construir consensos con los sectores empresarios, con el movimiento obrero organizado. Hay que construir nuevos consensos sociales porque esta democracia es una democracia que camina renga principalmente por las heridas sociales que ha generado. Porque hoy tenés el 50%, por ejemplo, de la clase trabajadora que está en informalidad. Bueno, hay un debate de cómo resolver el problema de la informalidad. Vos tenés que pensar efectivamente cómo agarrás sector por sector, que hoy de alguna manera está trabajando en lo comunitario, en lo productivo, y pensás cómo lo incorporás al proceso de manera formal. A nosotros siempre nos trataron de asociar a la política de los planes sociales y nosotros no estamos de acuerdo con los planes sociales. Hay que construir consensos con los sectores empresarios, con el movimiento obrero organizado. Hay que construir nuevos consensos sociales porque esta democracia es una democracia que camina renga principalmente por las heridas sociales que ha generado. Porque hoy tenés el 50%, por ejemplo, de la clase trabajadora que está en informalidad. Bueno, hay un debate de cómo resolver el problema de la informalidad. Vos tenés que pensar efectivamente cómo agarrás sector por sector, que hoy de alguna manera está trabajando en lo comunitario, en lo productivo, y pensás cómo lo incorporás al proceso de manera formal. A nosotros siempre nos trataron de asociar a la política de los planes sociales.
Muy bien, continuamos acá en Aso Pardo, especial política agropecuaria, tierra, trabajadores de la tierra, para conversar acerca de esto. Hemos invitado a Nahuel Levalli, que es secretario general de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Hola Nahuel, bienvenido a Aso Pardo, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, mientras me tomo el matecito que me convidó Nahuel. Bueno, te apuraron, estabas tomando mate, decir la verdad. Sí, pero bueno, estábamos muy metidos hablando de yerba. De la yerba. Sí, pero de eso se trata. Sí, claro. Vamos a hablar ahora de la yerba. Sí, ahora porque es vamos a un hablar. elemento fundamental. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, lo primero. ¿Cómo arrancamos? Economías regionales, situación actual, ¿cómo están? Todo mal, ¿con qué seguimos? Nada bueno para contar. No, pero me interesa, yo estaba escuchando atrás de la cortina esa, todo la del Pampa y todo eso, y iba pensando un montón de cosas que estaba bueno para conversar en ese recorrido. Dale. Total, estamos Metele. conversando entre compañeros y compañeras. Así es. Porque en realidad ahí en ese planteo, primero, en lo agrario, el modelo productivo y la tecnología productiva es intrínseco al modelo de país, ¿sí? La tecnología con la que se produce distinto quizás en una fábrica de bulones, donde haces bulones, y en todo caso es el patrón, la ganancia, si es una cooperativa, pero hay una máquina que hace bulones. Bueno, en lo agrario, el modelo agroalimentario que tengas, el paquete tecnológico con el que se desarrolla es intrínseco al proyecto de país que tenés. Y eso es muy diferente cuando estaba el general que hoy. Y entonces, muchas herramientas que fueron positivas y con visión, incluso cuando vos planteabas recién, en ese momento, hoy es otro mundo, es otra cosa. ¿Sí? Y cuando hablamos del campo, cuando hablamos del campo en territorio que genera riquezas, no en el campo cuando se refieren, que eso es algo que quiero profundizar, que es una de las batallas culturales que perdimos en el 2008, cuando la palabra del campo se la apropió los sectores, las patronales, y todo el mundo habla del campo y se refiere a la mesa de enlace, y hay otro campo, que es el campo que alimenta, de los pequeños y medianos productores, incluso no solamente de los pequeños y medianos productores, sino de sujetos también más grandes, pero que no forman parte de ese núcleo de la pampa húmeda, esa zona núcleo de la pampa húmeda, que es lo que se piensa cuando se habla del campo, ¿no? Ese campo sojero, ese campo agroexportador, bueno. Entonces, lo que nosotros construyamos como proyecto de producción agraria es intrínseco al desarrollo del país. Y ahí no podemos pensar el territorio agrario si no lo pensamos en función del alimento también. Que quizás en otras épocas no era tan así. De hecho, hoy expresabas más, bueno, que se veía el campo como para el trabajo. Bueno, hay un modelo de monocultivo que expulsa trabajo y que no genera ningún tipo de trabajo, porque el trabajo lo hace una máquina y lo hacen 2 o 3, incluso hasta con control remoto, y donde hay una mecanización del laburo que se perdió. Esto no es en contra de la tecnología, ni mucho menos, pero donde antes había un laburo mucho más mecanizado, hoy el paquete tecnológico de agrotóxicos lo simplifica. Sí. Pero entonces hoy el territorio agrario está en disputa entre la producción de commodities para exportar o la producción de alimentos para el mercado interno. Hay una tensión tremenda en eso, ¿sí? Que son opuestos en función del modelo. No es el planteo de, bueno, sí, necesitamos los dólares, entonces tenemos que exportar, entonces, no, sí, necesitamos los dólares, tenemos que exportar, tenemos la bendición de habitar uno de los suelos más ricos del planeta Tierra, y eso lo tenemos que aprovechar. Ahora lo hacemos desde un paquete tecnológico y una forma de organizar esa producción que es la total dependencia de las grandes multinacionales del agro. Claro. ¿Sí? En ese paquete tecnológico que va desde la producción de la semilla, los agrotóxicos y el canal de comercialización de esas commodities, que son básicamente la soja y las commodities en la materia prima. Bueno, cuando la típica, producimos alimento para 400 millones de personas, y después salís acá afuera, estamos en el microcentro y salís acá afuera y la gente no tiene que comer. ¿Cómo puede ser eso? Porque no producís alimento para 400 millones de personas, producís commodities para exportar, que son necesarias, y que las ganancias de esas commodities quedan o en pools de siembra o en los bolsillos de las grandes transnacionales del agro, que son los que, porque tampoco muchas veces quedan en el bolsillo del productor, ¿sí? Quedan en los bolsillos de las grandes multinacionales del agro y en un paquete tecnológico que es minero en lo agrario. Es minero porque en realidad se extrae la riqueza del suelo y se exporta.
No es que producís, no es que le devolvés al suelo. Como extractivismo, digamos. Es extractivista, simple, claro, sí, extractivista es la palabra. Es plenamente extractivista, ese modelo, ¿sí? Y del otro lado, en las periferias, vos tenés, ¿quién produce alimento? Porque ninguno de ustedes hoy a la noche vais a hacer un guiso de poroto de soja. Exacto. Alguno hará un guisito de poroto de soja en algún momento. No es la mayoría, ¿sí? Ni comemos las mejores carnes de exportación, y bueno, nada de lo que se va por el Paraná. Entonces, ahí hay una tensión, en esto, ¿cómo vemos el sector agrario? Y donde hay una histórica falencia, incluso de los proyectos populares, más de este lado de la mecha, donde no se termina de entender esto que arrancaba primero diciendo, hablar de lo agrario de manera popular no es solamente aumentar las retenciones para darte vuelta y redistribuir eso, que hay que hacerlo y que está muy bien, sino también transformar ese modelo productivo. Y eso requiere acceso a la tierra de los pequeños productores, lo mencionaron antes con algunos iniciativas de Perón, es transformar ese paquete tecnológico porque hoy se encuentra glifosato en todas las aguas de todos lados, ¿sí? Y no producimos alimento. Y hay un campo que no está planificado ni pensado para producir alimento para abastecer a la gente. Yo fui presidente del Mercado Central 3 años, nada más y nada menos, que ese lugar bastante complejo, ¿sí? Y eso lo que te da, el mayor elemento que me pudo dar a mí a nivel personal fue la visión estadística nacional de la fruta y la verdura, sobre todo, ¿no? Porque en el mercado central es fruta y hortícola. Claro. ¿Sí? Y nosotros en ese momento elaboramos un plan de abastecimiento nacional fruta y hortícola. Vieron que en la fruta y la verdura los precios suben, bajan, que tiene que ver con la estacionalidad, con cuestiones climáticas, que es natural. Tiene una lógica. Tiene una lógica, no es porque no es que hay un malo ahí que dice, no, ahora vamos. Sí, la lechuga sale 10 lucas. Es oferta y demanda. Hay mucha, vale poco. Hay poca, vale mucho. Ahora, vos viéndolo desde el lado, yo necesito garantizar que el pueblo se alimente mejor de lo que se alimenta ahora, eso es otro elemento, que también quizás no estaba hace un montón de años eso en discusión. Un montón de criaturas con la panza hinchada pero malnutridos, ¿sí? Comiendo mucha harina, puro hidrato de carbono y no nutrientes que vienen en la carne, en la fruta y la verdura, en los lácteos, que es lo que más ha disminuido. Y todo esto agravado. Hoy todo está peor. Ahora, lo que quiero fortalecer es, ¿cómo construimos un proyecto agrario nacional y popular, justamente, para que cuando viene un malo, como Milei, no nos haga mierda todo peor? Porque cuando estamos gobernando los sectores que entendemos que se tiene que gobernar a favor del pueblo, hay ciertos elementos del modelo agrario que no se tocan, que en todo caso se trata de generar una mejor correlación de fuerza con ese campo rico, pero que el modelo agrario, el paquete tecnológico, la agroexportación, la dependencia, la no soberanía de la hidrovía, eso no se tocó, nos pasó con Vicentín, pasa con la tierra, todo lo contrario, se profundiza y se piensa que tener cosechas récord cada año es algo positivo. Es una pavada, cosecha récord hay porque todos los años aumenta un poco más la superficie, se generan mejores, todos los años hay cosecha récord, no es que es algo... Lo raro es que tengas una mala cosecha cuando te toca una sequía, tuviste mala leche. Excepto situaciones de sequía, de inundación, ahora viene el Niño, va a estar muy complicado. Pero entonces, yo lo que quiero traer a la mesa de discusión es, necesitamos entender la producción agropecuaria en su esencia, que es el alimento, que es nosotros vivimos en un país donde el 93% de la población vive en las grandes urbes, ¿sí? Tenemos un 7% de la población distribuida en el campo, también concentrado en urbes, y la tierra tremendamente concentrada, donde el pequeño productor y el mediano que produce el alimento no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a la tecnología. Eso, perdón, te quería preguntar. ¿La distribución de la tierra en la Argentina hoy, 2026, está tal cual que uno la aprendió en sus primeros se pasos? Concentra cada vez más. Son las mil familias históricas. Ya no quedan 1000 familias, son 250. Claro, se concentran cada vez más, y además lo que ha avanzado es la extranjerización de la tierra, como dimos la pelea hace poco, que además en cada instancia que me tocaba intervenir yo decía, después de que ganamos que se pare ese proyecto, pero ahora ¿qué hacemos? Porque no es que estábamos bien y venían a ponernos mal. Estamos mal porque está concentrada no solamente, ya no tanto en esas grandes familias de 3 apellidos, sino también en esas corporaciones de pools de siembra,
transnacionales donde ni siquiera tenés a un Pepe que está sentado ahí donde te podés... Son grandes transnacionales pudes de siembra que ni siquiera son dueños de la tierra, la alquilan, la van alquilando, y todo en función de la concentración de la riqueza. Entonces, mientras nosotros no entendamos, la dirigencia política no entienda, que necesitamos dar pasos de transformación en eso. ¿Qué es dar pasos de transformación para hablar claro? Acceso a la tierra de los pequeños productores, ¿sí? Acceso a la tierra. Con tierras públicas, que hay miles y miles de hectáreas por todos lados. De hecho, pasa, eso es lo que me pone loco. Vino Macri, empezó a rematar tierras públicas. Nosotros antes venimos planteando, la necesidad del acceso a la tierra del pequeño productor, no se puede, no se puede. Viene Macri, empieza a vender todas las tierras públicas. Pudo, sin problema, con decisión de... Para el otro lado... Con decisión, claro, para el otro lado, cuando hay decisión puede, se hace, listo, tú. Bueno, listo. Viene el Frente de Todos. Nosotros, durante el gobierno de Macri, presentamos la ley de acceso a la tierra, que es una ley que plantea créditos blandos para el pequeño productor, como si fuera un procrear rural, ¿sí? Porque el pequeño productor que alquila... Falla como esa creatividad, ¿no? No como... falla la creatividad, falla la decisión política. Sí, la decisión, pues sí, bueno, que sí, Falla que sea la más buena, decisión pero política. porque es eso, ¿viste? Te dicen, no se puede, es muy complicado, ¿qué van a decir de que te doy la tierra? Y yo, dámela a pagar, si yo te la quiero pagar. Pero dame un además, crédito. si se la estás dando a los otros, Sí. se la están dando a los otros, es eso. Después viene Milei y le importa todo nada y hace desastres y estamos todos contra las cuerdas, ¿viste? Viendo cómo rematan, pero cuando estamos nosotros, no se puede, no agitemos las aguas, no está la correlación de fuerza. Durante todo el Frente de Todos no está la correlación de fuerza. La correlación de fuerza se construye con avances populares. No con, no sé, en algún momento en donde, y hay una cuestión histórica también de no querer, después, sobre todo mucho después del 2008, no querer pelearse con ese campo rico. Como que el proyecto más es bueno, no nos peleemos, generemos... Son proyectos de país distintos, amigo. O sea, o te peleas o jugás para ellos. Sí. También la reacción es fuerte, ¿no? Digo, cuando se quiso aumentar... Esto no lo digo en términos de que no se pueda, digo, porque también es un factor que pesa. Pero por eso, y ahí está muy bien lo que es. Está bien, pero ahí está muy bien lo que planteás, porque es, ¿por qué no llegamos a discutir con mucho de ese campo, mucho sujeto social, mucho peón rural que estaba peleando junto al patrón? Cuando es el peón rural que después estaba contento por ahí porque tenía la asignación, ¿se entiende? ¿Pero por qué? Porque hay un error de discurso también y de acercamiento y de lectura de la dirigencia política. Un desconocimiento. Particularmente de ese sector hay un desconocimiento de la dirigencia política que es abrumador. Exactamente. Se piensa el campo y piensan en la mesa de los grandes, que son los agroexportadores, con los cuales hay que llevarse bien porque son los dólares y tratemos de no pelearnos, entonces le doy concesiones. Le doy concesiones. Y después me enojo si no responden. Yo me acuerdo, lo voy a plantear, total, en una reunión que hicimos de la mesa agroalimentaria, que es el espacio de articulación que construimos desde la UTT con FECOFE, el MNCI Somos Tierra y Bases Federadas, organizaciones. En una instancia hace un par de años vino el Chivo Rossi y contaba todo lo que se le había dado, todas las concesiones que le habían dado a los productores de la Pampa Húmeda y cómo después no devolvieron amor. Y no, amigo, no. Porque son proyectos de país distintos. No es una cuestión subjetiva de si soy más amigo o menos amigo. Ahora, el proyecto de país lo tienen los grandes. Los peones, los pequeños chacareros comparten su necesidad y su realidad más parecido a un horticultor del Gran La Plata, a un campesino de Santiago del Estero, más que con Grobo Copatel. Pero entonces la pregunta es, ¿y por qué el chacarero se identifica más con Grobo Copatel que con su aliado de clase de un horticultor de La Plata o de otro peón rural? Y bueno, ahí hay un error de, ¿qué estamos haciendo mal? Y porque si también en la forma de grabar el campo, grabar en términos de impuestos, en la forma de grabar el campo, como vos estás pensando el campo en esos grandes productores, le estás grabando al chacarero de la misma forma. Sí, entonces se te pone de ese lado. Que en su momento, además, después de eso hubo retenciones segmentadas, que es algo que se plantea mucho. Bueno, al que tiene mucho, grabale mucho, al que tiene poco, grabale poco, pero ahí también está la batalla cultural y cómo se dio y cómo se construyó en esa cuestión, que también esa tradición urbana industrialista versus campo oligarca, que es la historia un poco del peronismo. Esa dicotomía que decía Jaureche del campo natural y la industria artificial. Casoncera era para él, ¿no? Bueno, y es que por eso, y si seguís leyendo con esas categorías, soy
amigo, no está entendiendo, no estás conociendo, porque a mí me pasa de sentarme y tener que explicar. Yo decía antes, se lee como, bueno, la mesa de los grandes, por suerte en los últimos años, ciertos sectores de la agricultura, de los pequeños productores, nos hemos visibilizado más, obviamente, después de que nosotros irrumpimos con los verdurazos en la escena pública. Acá hay un sector que antes nadie sabía de dónde salía la verdura, por ejemplo. Bueno, aparecemos nosotros, se empieza a visibilizar. Pero se sigue pensando, siempre lo pongo en estos términos, la mesa de los grandes, donde está la mesa y la mesa de los chicos. Bueno, las economías regionales, ¿viste? Cuando uno, tipo, la mesa de los grandes hablamos cosas así, la mesa de los chicos los manda a que no molesten, a jugar. Y así se piensa la política pública. Y tenés un error, porque la mesa de los chicos es lo que te pone el alimento en el plato. Porque a mí, cuando fui presidente del Mercado Central, no paraban de llamarme cuando la papa aumentaba. ¿Sí? Porque a doña Rosa poco entiende y poco le importa el campo, la hiper, ¿cuánto está la papa? Y vos lo que tenés que garantizarle es el alimento sano y a precio justo al pueblo. Y eso no lo lográs no peleándote con la mesa de enlace. Lo lográs transformando ese modelo de producción agraria, planificando la producción, dando acceso a la tierra, transformando ese paquete tecnológico que recién lo escuchaba Ariel antes que yo, que me interrelacionaba con él cuando él era funcionario y yo le mangueaba cosas, que decía de las causas nobles, ¿no? Que no son solamente nobles la disminución de los agrotóxicos, no son nobles porque sí, porque está bien, porque es algo bueno, sino porque es una cuestión de salud. Sí. La gente se muere por esto, no es una cuestión de salud, no es una cuestión de que seamos buenos. Sí, es más eficiente incluso, que funcione bien. Claro, es una cuestión concretamente de salud, y por eso sí, ahora esta típica de los países en serio, que lo ven y no son boludos, y dicen, esto a mí no me lo entres, ¿viste? Yo no te acepto la carne en estos términos, no te acepto, y avanza mucho más. Entonces, cuando vamos avanzando también en esa transformación de modelo de producción, de paquete tecnológico, no la semilla de Monsanto con los agrotóxicos, y después Monsanto incluso, que hoy es Bayer, el remedio después para curarte lo que te envenenó él. Nahuel, perdón, hice no, está bien. Quinta. Terrible, compré. Mientras te escuchaba también. Perdón, y el cierre de esto, porque dije, acceso a la tierra, planificación de la producción en función del alimento, del plato de los argentinos. Yo no puedo. Hay un error en la política argentina, no hay una instancia de coordinación de la alimentación. Nosotros proponemos, para mí tiene que haber un ministerio de la alimentación que diga, acá produzco, acá transito, comercializo, acá como. Hoy, ¿cómo es? Ministerio de Agricultura, no sé, cuestiones de la agricultura, que no sé, algún subsidio, un coso, sobre todo el del agronegocio, el Ministerio del Modelo de Agroexportación, un Ministerio de Salud que se ocupa, y en todo caso el ANMAT, que te dice, esta yerba está bien, está mal, pero nada más, y después Desarrollo Social para darle de comer a los pobres. Entonces, se dan vuelta, se compra comida chatarra y se le da a los pobres. Ahora, o en un país donde el centro de la escena es el ser humano, yo necesito esta cadena. Yo no quiero pensar en cómo alimento a este sector en base a cómo produzco acá. No, te quería preguntar, ahora que pasaron algunos años desde que fuiste director del Mercado Central, sí. ¿Qué saldo haces de esa experiencia? ¿Qué se pudo hacer? ¿Con qué límites te encontraste? A ver, el Mercado Central es un predio inmobiliario que alquila locales a gente que compra y vende fruta y verdura. Eso es el Mercado Central, porque a veces hay un imaginario como que que el presidente del Mercado Central pone los precios de las cosas. Claro. No, eso no existe, además no se puede, no es... Es un gran que yo te alquilo a vos, y vos comprás y vendés banana, vos comprás y vendés papa, y en todo caso puedo decirte, Juan, tratá de venderle salí, que me venís a decir cuánto, bueno, y así. Bueno, entonces, después hay un montón de otros mercados concentradores. El Mercado Central es el más grande, más masivo, pero hay mercados concentradores frutícolas por todos lados y van apareciendo, y está bien porque se democratiza. En un momento sirvió, donde era en la planificación, un lugar donde se reciba todo y se redistribuya. La urbe va creciendo. Bueno, mientras más se democratice ese poder. Ahora, si yo tengo el monopolio de la venta de fruta y verdura, y sobre todo con la concepción de entender el alimento como una mercancía, o sea, yo si te lo puedo vender a 5, y si te lo puedo vender a 20, te lo vendo a 20. Todo lo que pueda sacar lo voy a sacar. Todo lo que voy a... Me chupa un huevo que sea comida. Bueno,
quienes entendemos el alimento como un derecho y no como una mercancía, que sí obviamente tiene que tener un reditúo porque es trabajo, es producción y trabajo, entendemos que tiene que haber una política activa con respecto a eso. El mercado central, ¿qué puede hacer? Transparentar precios, sirve, y algo sirve, transparentar, che, estos son los precios, haces algunos acuerdos, pero es muy difícil también porque en la comercialización frutícola la cadena es tan grande y está tan atomizada esa venta. Otro error, la típica, es hacer acuerdo con los supermercados. ¿Viste? Típico. No, así hicimos el acuerdo y ahora tal supermercado va a vender la papa. Yo no quiero decirle a la gente que vaya a comprarle a Carrefour. Quiero que le vaya a comprar a la verdulería de la esquina, que estamos motorizando y generando más trabajo. No quiero mandar, que ese también es un error, pensar que lo mejor en la producción es que haya poquitos, así haces acuerdos de precios. Eso lo plantea alguien que no entiende la producción de verdad, que piensa que todo se cierra al final de la cadena. Vos manejás el precio al final desde el inicio. Cuando estás acá y está muy caro, ya está, amigo, ya está. No, si no tenés como No la tenés cadena cómo. de precio ya viene a menos 8 que pasos digas, atrás. soy el Estado, ¿a cuánto vas a vender el tomate? A 15, tomá, te pago 10 yo y 5 vendelo vos, pero eso es así de chiquito. Que es necesario hacerlo, a veces sirve, sí. Ahora, ¿cómo lo podés hacer mejor? Planificando. Che, yo necesito un abastecimiento de 10 camiones de papa todos los días. Entonces, a veces me entran 20 y a veces me entran 2. Yo tengo que planificar para hacer que 10 me entren todo porque es lo que va a establecer y un abastecimiento. ¿Cómo hago eso? Planifico la producción. Genero condiciones. Che, tantas toneladas, a ver, se produce en Balcarce, en Necochea. Bueno, necesitamos producir también acá o hacer que aumenten las hectáreas, entonces voy y ofrezco créditos. Che, muchachos, hacemos unos créditos para esto. Y así planificarlo a nivel nacional, ¿no? Hay temporalidades de cada una de las cosas. Entonces, de pronto el tomate, que es un típico ejemplo que ponen, o los limones, que de pronto dicen, un limón. Bueno, después hay cosas que no compran. Eso también limón tenía ese que ver día. con que estaba planificado el consumo, o sea, que la familia argentina también planificaba su. Yo me acuerdo que mi bisabuelo, cuando se iba a terminar la cosecha de tomate, compraba un montón de tomate, que obviamente estaba barato porque había mucho, y había poco y estaba caro. Lo hacía puré o lo que sea yo, y mandaba a frizar. Cuando ya él tenía como, en realidad se había armado un galpón con refrigeración, bueno, tuve una cosa muy, muy de esa época, pero ya se lo guardaba para el resto de, y ahí salía salsa, salía esto, salía el otro, pero había como que también, me quedo con esto que decís del Ministerio de la Alimentación, porque nosotros, más allá de que entiendo que vivimos en urbes y es todo complicado, no tenemos tiempo para nada, no alcanza la plata y todo lo demás, pero tampoco sabemos comer. Tampoco, y además. O sea, vamos a comprar la mandarina en una época donde te van a arrancar la cabeza. Claro, la no compre mandarina, porque no hay. amigo. O sea, No y compre. después decimos, qué bárbaro los yanquis, que cuando le ponen el tomate 8.000 no lo compran porque está caro. No lo compran porque no es temporada. O sea, ¿cómo vas a pagar 8.000 el tomate? No lo vale el tomate. ¿Hubo algún cambio en los hábitos en ese sentido? Porque... Sí, hubo cambio, pero perdón, porque no te contesté del todo la pregunta que me hiciste del mercado Dale. central, porque me fui por las ramas. Pero entonces, ¿qué podés hacer? Podés transparentar precios. Sí, hice mucho para adentro, son cosas más chiquitas, un plan de recuperación. A ver, se tira la cantidad de comida, las toneladas de comida que se tira. Yo el primer día llego al mercado central. Yo ya conocí el mercado central de antes, sobre todo porque yo laburé y viví en la Villa 20 Lugano, que es ahí cerca, y iba al mercado central a buscar cosas para el comedor que estábamos haciendo. Te estoy hablando del fin de los 90. Cuando volví en el 20, me quedo toda la noche la primera y hago la recorrida por todas las naves, y lo primero que digo, esto lo voy a cambiar sí o sí, es toneladas de comida tirada en los bolquetes y gente revolviendo ahí la comida, ¿no? Esto está mal. ¿Qué pasa? La fruta y la verdura tiene un valor comercial. Si vos tenés un tomate impecable y un tomate un poquito machucado, comprás el impecable y el machucado queda hasta que después se tira. Ese machucado está en perfecto estado, no es que pierde, no es que... Alta salsa puedes hacer. Claro, y eso con cualquier cosa. Entonces, también, eso no es un problema de los operadores. Pierde valor comercial, no lo van a vender, van y lo tiran. Listo, es así. Ahora, ¿qué pasa eso? Ahí está el Estado. Yo no puedo permitir que se estén tirando toneladas de comida todos los días sin hacer nada. ¿Qué hicimos ahí? Hicimos un sistema de recuperación antes de que tiren ese tomate que está en perfecto estado, tomate, zapallo, cualquier fruta y verdura. Armaron un esquema donde había trabajadores que eran
muchos de esos trabajadores eran los que antes revolvían ahí, que los, perdón, ahora no. No, tranquilo. Sí. Y Está para conducir, Nahuel. Sí, Yo sí. creo- Te dejo acá. Y no, cortito, pues se me fue la hora. Tranqui. Pero y recuperábamos eso, se limpiaba, se recuperaba, se llevaba a un galpón que estaba antes que exista, pero muy chiquitito, de Acción Social, y se repartía a comedores. Y ganamos toneladas de alimento de fruta y verdura. Y lo que no estaba para consumir, armamos la planta de compostaje, la cancha de compostaje más grande de la Argentina. A costo cero, más allá de la cadena de trabajo, digamos. Sí, a costo de contratar Sí, un par de Por eso. mínimo de los trabajadores, que no era nada para el presupuesto del mercado central, y tenías toneladas de alimento a los comedores populares, la gente que antes revisaba, juntaba la comida contratada, con un uniforme, contratada con derechos, laburándolo, y una propuesta, más integral de esto de la alimentación. Eso lo pude hacer, después llegó Milei y lo desarmaron, y esas cosas, pero no mucho más que eso. ¿Qué podés hacer para mejorar? Claro. Planificar la producción, acceso a la tierra, modificar. Y son cosas que se pueden hacer. No te estoy hablando, ahora vamos, habría que hacerlo, pero digo, no estamos planteando, listo, ahora expropiale a todo lo que... No, te estoy diciendo, tenés tierras del Estado, podés dar un crédito para que se compren, podés incentivar con crédito para la producción, planificar esa producción, fortalecer pequeños tambos, hay que fortalecer la producción local. Nosotros tenemos un montón de pueblos, por ejemplo, en Tapalqué, el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, tenemos una colonita agrícola en acuerdo con el intendente, porque tiene la decisión política de hacerlo, en tierras del tren, lo hicimos con el AVE en su momento, con la Administración de Bienes del Estado, y tenemos una colonia agroecológica que produce verduras que se consumen en Tapalqué. En Tapalqué antes no se producía una lechuga de lo que se comía. Claro. ¿Sí? Se trasladaba 400 kilómetros. Cuando estás parado, se te cae una semilla y crece. Bueno, esos elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi humilde opinión. Primero, conocer y entender de la dirigencia política y tener un proyecto agrario popular, soberano y popular. Un proyecto agrario soberano y popular. No podemos seguir pensando que lo más popular que hay para hacer con el campo es aumentarle las retenciones para darnos vuelta y distribuir. Tenemos que tener acceso a la tierra, tenemos que planificar esa producción, empoderar, manejar las instancias de comercialización y sí, en la cuestión de la comercialización internacional de grano, o sea, de la exportación, incentivar una producción más sustentable y manejar el comercio. El desastre que fue Vicentín, el desastre que está sucediendo ahora con la privatización nuevamente de la hidrovía, es la pérdida de soberanía. Por ahí sangra los recursos de nuestro país. Nahuel, ahora sí nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido a Sopardo, ¿eh? Un placer. Increíble, escucharte. queremos que vuelvas. Sí. Nos quedamos cortina. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Se nos fue este especial agropecuario agrario de Asopardo. Hay que hacer el volumen 2 porque nos quedaron muchas. Y sí, se abrieron un montón de pestañas para seguir profundizando. Comercio exterior, consumo interno, diversificación de la producción. Bueno, hay un montón de cosas. Cambio climático, bueno, son muchas pestañas y es verdad que muchas veces estamos en la agenda de la cotidianidad de la política y no nos metemos en estos temas. Tenemos la suerte de cada tanto poder parar la pelota acá en Asopardo y hacerlo. Menos Gracias. rosca y más profundización. Sí, ¿por qué no? Lo tomamos. Así es. Gracias, Coti, gracias, Rama, gracias, compañeros, compañeras que están atrás de cámara. Yo soy Juan Gentile. Me despido hasta el próximo jueves cuando hagamos un nuevo Asopardo Stream. Chau, chau.